¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Estamos en lo que viene a ser la semana 8, ¿bien? Y esta semana nos toca hablar acerca de la coordinación química, básicamente de los temas hormonales, ¿bien? Hablar de las hormonas tanto en plantas como en animales. De forma general, chicos, nosotros en nuestro cuerpo, por ejemplo, para poder llevar a cabo ciertos tipos de funcionamientos, como viene a ser el crecimiento, como para poder activar el sistema digestivo, para poder, digamos, de cierta forma desarrollarnos de manera correcta, es necesario que se activen un gran número de células, todas de manera coordinada. Para ello va a existir una coordinación química mediada por las llamadas hormonas. Igual ocurre, por ejemplo, con la parte vegetal. Las plantas van a tener ciertos controles en cuanto al desarrollo, van a aprovechar las épocas húmedas de lluvia para empezar a desarrollar, almacenar agua, van a resistir durante las épocas secas, bien, con las reservas que tienen, van a ir perdiendo hojas y todo ello. Entonces también necesitan una coordinación entre todas las células para poder llevar a cabo estas funciones de manera adecuada. Bien. Entonces, estamos hablando directamente de las hormonas. Estas hormonas vienen a ser moléculas, son sustancias que regulan procesos metabólicos, bien, la conversión, la obtención de materia y energía, y procesos fisiológicos, procesos funcionales dentro del organismo. Las hormonas actúan en pequeñas cantidades, no se requiere una gran cantidad de hormonas. Es por eso, por ejemplo, que ustedes se encuentran en una situación de peligro, bien, sus glándulas suprarrenales liberaron un poquito de adrenalina y ya todo el cuerpo se preparó para escapar, se preparó para huir. Bien, ahora, las hormonas producidas por los vegetales son producidas en cualquier tipo de células. Bien, no hay una célula que realmente sea específica para eso. Y a su vez, cuando estas hormonas se liberan, pueden actuar sobre cualquier tipo de células. Entonces, las producen cualquiera de ellas y actúan sobre cualquier otra. No son específicas para nada. En cambio, en contraparte, las hormonas animales solamente son producidas por células conocidas como glándulas de tipo endocrinas. ¿Bien? Estas hormonas, cuando son liberadas, van a tener contacto con todas las células de tu cuerpo, pero solamente aquellas que puedan reaccionar frente a la hormona van a cumplir una función, van a ver su función alterada. Bien, son muy específicas. Tú liberas adrenalina, por ejemplo, y el corazón te empieza a latir más rápido, los bronquios se dilatan, la sudoración empieza, se te ve el hambre, pero, por ejemplo, a nivel hepático, a nivel renal, por ahí quizás muchas células que han tenido contacto no se han visto activadas. Bien. Entonces, una diferencia clave entre animales y vegetales es la especificidad de las células que los producen y las células sobre las que actúan. Bien, chicos, empezamos con la primera parte de los vegetales. Vamos con la parte vegetal. La coordinación química en vegetales está medida por las hormonas vegetales o también conocidas como fitohormonas. Bien, fito es relativo a las plantas. Estas hormonas van a regular los procesos de crecimiento, los procesos de desarrollo que tiene la planta durante las distintas etapas del año. Estas hormonas que son producidas por cualquier tipo de células van a transportarse a otras células, ya sea por el floema, ¿bien? O directamente por difusión entre células. Quiere decir que una de estas células las produce y las que se encuentran alrededor se ven afectadas. Dentro de las fitohormonas vamos a encontrar a las estimuladoras, aquellas que están a favor del desarrollo, a favor del crecimiento, y encontramos a las inhibidoras, aquellas que van a detener el desarrollo, van a tener el crecimiento. Y no es porque sean malas, sino porque es necesario que la planta durante ciertas épocas detenga todo proceso de desarrollo. Bien, empezamos con las estimuladoras. El primer grupo le corresponde a las auxinas. Ojo, las hormonas, bien, la hormona no se llama auxina. Las auxinas es un conjunto de hormonas en sí, donde tenemos a la principal, el llamado ácido indolacético, bien, en inglés, IAA. Recuerda, las auxinas son un conjunto de hormonas, bien. Estas auxinas son sintetizadas, son formadas en los meristemos vegetales. Hablamos de los meristemos apicales o primarios, bien, en el ápice de la raíz, ápice del tallo, también a nivel de los meristemos secundarios. Bien, estimulan el crecimiento de las células actuando a nivel de las paredes, permiten que las paredes bien culminen el proceso de división celular. Pregunta, chicos, pregunta de cultura general. ¿El sol por dónde sale? ¿Por el este o el oeste? En las mañanas. Por el este, correcto. Entonces, mira, cuando las plantas reciben las señales luminosas, bien, sale por el este, por aquí. Rápidamente en los ápices se empieza a producir auxinas.
Las auxinas van a actuar sobre las células que se encuentran alrededor, pero específicamente las que se encuentran en este lado. Bien, aquí se produce mayor cantidad de auxinas. Entonces, ¿qué pasa? Estas células empiezan a estirar, las células empiezan a dividirse y la planta se inclina hacia la luz. A este tipo de respuestas nosotros lo conocemos como respuestas fototrópicas. Las auxinas permiten el llamado fototropismo. El sol del este va pasando poco a poco hacia el oeste, ahora se encuentra hacia el otro lado, voy a usar otro color, bien, por aquí está el sol iluminando, entonces las células del otro lado producen mayor cantidad de auxinas que estimulan la división de las células en esta parte y la planta ahora se inclina hacia el oeste. Bien, ustedes van a observar que las plantas van a seguir el transcurso, la trayectoria del sol durante todo el día, gracias a las respuestas fototrópicas, un fototropismo positivo, correcto, bien, a favor de la luz. Luego, estimula la formación de raíces adventicias y laterales. Cuando ustedes a sus plantas, bien, les agregan una gran cantidad de auxinas que pueden comprar de manera sintética, van a notar que a nivel de las raíces está la raíz principal y sale una gran cantidad de raíces adventicias o secundarias o también llamadas laterales. En cambio, si una planta no produce suficientes niveles de auxina, encontramos la raíz principal y básicamente nada de raíces secundarias. Bien. Estimulan la diferenciación de los tejidos conductores xilema y floema. Recuerda que las auxinas bien van a ser formadas en los meristemos. A nivel del meristemo secundario encontramos al cambium vascular, el que va a formar los vasos conductores. Ahí el xilema y el floema se desarrollan, bien, recordar xilema hacia el centro, floema hacia la superficie. Bien. Las auxinas, aparte de producir respuestas fototrópicas, también producen respuestas geotrópicas o también llamadas gravitrópicas, bien gravitropismo, porque están relacionadas con la gravedad. Ustedes van a observar que toda planta, siempre la rama principal, el tallo principal, crece de manera erguida, va contra de la gravedad, presenta geotropismo negativo. En cambio, las raíces siempre crecen a favor de la gravedad, presenta geotropismo positivo. También habrán visto que en algunas fotos, por ejemplo, cuando los árboles se caen, las ramas no siguen creciendo a ras del suelo, sino que se levantan, van a ir contra de la gravedad, demostrando su geotropismo negativo. Mientras que las raíces que han quedado ahora hacia arriba, han quedado expuestas, se vuelven a introducir en el suelo, demostrando su geotropismo positivo. Bien, entonces gracias a las auxinas vamos a tener también respuestas geotrópicas. Bien. Luego de las auxinas tenemos al grupo de las giberelinas, relacionadas con el ácido gibrélico. Y nuevamente, es un grupo de hormonas, no es una sola. Bien, las giberelinas permiten el alargamiento a nivel de las células y del tallo de manera similar al ácido indolacético. Cuando les he mostrado fotos, por ejemplo, de lo que viene a ser cortes vegetales, ustedes han notado que las células redonditas, bien los meristemos, a medida que se van alejando del centro de crecimiento, se vuelven alargadas. ¿Gracias a quién? A las giberelinas. Este alargamiento permite que las estructuras también sean mucho más grandes y, por ejemplo, si nosotros observamos aquí estas plantitas, vemos, sin presencia de giberelinas, tienen un tallo corto, las hojas están muy apiladas entre sí, pero con la presencia de giberelinas el tallo rápidamente se estira, la planta crece mucho más alto, las hojas separadas. Bien, por acción de las giberelinas. Estimulan la formación de hojas, la formación de flores. La palabra clave de las giberelinas en sí es estimular el desarrollo de las estructuras. Por ejemplo, si por aquí tenemos una rama, y hay una ramita, y en esta ramita queremos formar una hoja. Entonces, las giberelinas estimulan el punto donde se van a formar esa hoja. Una vez que las giberelinas estimularon el punto, las auxinas, lo coloco de verde igual que el color, las auxinas continúan con el desarrollo de la estructura. Queremos formar flores, bien, flores masculinas, flores femeninas, no importa, flores. Las giberelinas estimulan el punto donde va a ir una flor y las auxinas continúan con el desarrollo de la flor. Bien, entonces las giberelinas van a estimular el desarrollo de los órganos, pero las auxinas van a completar dicho desarrollo. Las giberelinas también permiten activar los sistemas de germinación a nivel de las semillas. ¿De qué manera? Gracias a las giberelinas, en las semillas se producen enzimas hidrolíticas. Enzimas hidrolíticas.
¿Qué significa que sean hidrolíticas? Que se activan con la presencia de agua. Ustedes pueden tener una semilla, por ejemplo, compran ustedes semillas en el mercado, compraron su arroz costeño, compraron sus garbanzos, sus lentejas y vienen en paquetes sellados donde les han quitado toda la humedad. Esos paquetes los pueden guardar mucho tiempo. Profe, ¿no tiene giberelinas? Sí tiene giberelinas. Esas semillas tienen enzimas hidrolíticas, pero se llaman hidrolíticas porque necesitan agua para activarse. Bien. Si yo únicamente mantengo mi semilla, le agrego gibberelinas, muchas gibberelinas, la semilla jamás va a germinar porque necesita agua para que las enzimas hidrolíticas se activen. Bien, las gibberelinas favorecen el desarrollo de enzimas hidrolíticas. Si ustedes compran estas semillas a granel, por ejemplo, compraron frijolito, lo dejaron ahí al ambiente con la humedad, van a notar que en cuestión de días empieza a germinar dicha semilla. Le van a salir un par de conductos, bien, donde uno de ellos va a formar raíz y el otro va a formar el tallo, bien, demostrando el geotropismo. ¿Ok? Entonces, chicos, tengan mucho cuidado en las preguntas de eco si únicamente te colocan semillas más gibberelinas. Tienen que colocarle agua para que las enzimas hidrolíticas se activen. Bien. Por último, tenemos al grupo de las citocininas. No confundirlo con citocinas, no confundirlo con citoquinas, bien son citocininas. Es el nombre de las hormonas, derivadas de la adenina. Las citocininas estimulan los procesos mitóticos, estimulan la división celular, ya que aumentan la formación de ADN, la formación de ARN, la síntesis de proteínas, bien mayor cantidad de proteínas para que las células rápidamente puedan dividirse. En ustedes, por ejemplo, para que mantengan una piel joven, una piel bastante bonita, sus células se encuentran en constante división. Bien, en cambio, en personas que ya alcanzan ya la edad adulta, más avanzado, poco a poco aparecen las arrugas, aparecen las manchas, porque los procesos de división se han hecho más lentos. Las citocininas en las plantas, como estimulan que la división se lleve de manera continua, previenen la senescencia, previenen el envejecimiento. También, por ejemplo, cuando caen las hojas, bien, si por ahí cae una hoja verde, como todavía tiene nutrientes, las células continúan dividiéndose, evitando que las hojas queden amarillas. Ahora, las citocininas es cierto que promueven la división celular, pero no tienen un control de hacia dónde se va a dividir. Por ello, las citocininas, al momento que van a alargar frutos y semillas, bien, ustedes por ejemplo ven que algunas calabacitas tienen una forma redondita, otras tienen una forma más o menos deforme, parecen una cara, tienen una forma alargada. ¿A qué se debe? A la acción de las citocininas, que han estimulado la división, bien, para que los frutos sean más alargados, pero no tienen un control, no lo hacen de manera simétrica. Por eso, para el desarrollo de las estructuras en las plantas, las hojas, bien, las flores, todo eso, las citocininas no pueden trabajar si están solas. Necesitan siempre que haya presencia de auxinas. Bien, las citocininas por sí solas no trabajan. Las auxinas van a estar ahí para poder ayudarles con ese control de división y lo aprovechan. ¿De qué manera? Una auxina, por ejemplo, puede formar una hoja por sí sola. No tiene ningún problema. Pero si están con las auxinas junto con las citocininas, forman la hoja mucho más rápido, en menos tiempo. Si están las citocininas solas, no forman dicha estructura. Por sí solas, no trabajan. Bien. Ahora, para entender el proceso de estos tres grupos hormonales, auxinas, gibberelinas, citocininas, vamos a hacer un análogo, bien, una comparación con lo que viene a ser la construcción de una casa. Bien, para construir una casa, un edificio, cualquier estructura, necesitas tres tipos de personales. El ingeniero o arquitecto, aquel que indica dónde va a ir cada estructura, dónde va a ir una columna, una pared, el maestro de obras, que puede levantar la obra por sí solo, y el ayudante de obras, el que trae los ladrillos, carga el agua, mezcla la arena, bien, pero que por sí solo no puede hacer. Las gibberelinas serían como los ingenieros o arquitectos. Ellos indican los puntos donde se van a formar las estructuras, estimulan bien esos puntos para formar hojas aquí, para formar flores. Las auxinas serían como el maestro de obras. Él solo puede levantar la obra, pero va a demorar. Ahí tiene a su ayudante de obra que serían las citocininas. Bien, gracias a las citocininas y a los procesos de división, bien, las auxinas trabajan más rápida, pero el ayudante de obra por sí solo no puede levantar una estructura, ya que no tiene control sobre ello. Bien, entonces chicos, de esa manera para que recuerden cómo funcionan estos tres grupos hormonales, gibberelinas, auxinas y citocininas. Ahora, pasamos con el segundo grupo, principalmente inhibidoras, las que inhiben. Pregunta nuevamente de cultura general. De las estaciones del año, ¿cuál es la estación más seca? ¿Cuál es la estación que tiene menos agua en estado líquido disponible?
¿Invierno? Pregunta. Correcto, es el invierno. Profe, el verano, no. El verano es caluroso. Bien, hace que los glaciares se deshielen y el nivel de agua en los ríos aumenta. Por eso que en los veranos hay huaicos. En cambio, en invierno, quizás aquí no se nota porque estamos muy cerca del Ecuador, pero en el invierno, bien que se nota más hacia los polos, vas a notar que el agua se congela, es agua sólida. Y el agua bajo la forma de nieve, bajo la forma de hielo, las plantas no lo pueden aprovechar. Entre verano e invierno, ¿qué estación se encuentra ahí? Cultura general, señores. No sé si llevan geografía. Entre verano e invierno, ¿qué estación encontramos? Al otoño, correcto. ¿Y qué ocurre en un otoño normal a nivel cerca de los polos? Las hojas se caen, profe. ¿Por qué? Durante el verano, las plantas han aprovechado la gran cantidad de luz solar, han realizado gran cantidad de fotosíntesis y han empezado a almacenar sustancias de reservas. ¿Dónde? Principalmente en la raíz. Bien, eso te lo vengo mencionando desde el inicio. La raíz es la primera que va a almacenar sustancias de reserva. Entonces, llega el otoño y los niveles de agua empiezan a descender. Las raíces detectan eso, que el agua está poco a poco bajando y saben que va a venir el invierno, una época donde no van a tener suficiente agua para poder, digamos, mantener a la planta viva. Así es, las condiciones cambian. Bien, entonces las plantas van a liberar al ácido abscísico, también conocido como ABA, bien, relacionado estructuralmente con los carotenoides. Se sintetiza en la base de los frutos, permite también que los frutos puedan caer. Induce el letargo de las yemas. ¿Qué cosa es letargo? Los manda a dormir. Por ahí hay una yema que quiere formar una ramita, quiere formar una hoja, quiere formar bien una flor. No, detente. No tenemos suficiente energía para gastarlo en este proceso. Y por supuesto no va a servir de nada en invierno, con lo cual las yemas ya no desarrollan. Induce el letargo en las semillas. Si las semillas intentan germinar en esas épocas, bien, no van a poder resistir al invierno porque no encuentran agua, no van a poder hacer fotosíntesis, básicamente terminan sus reservas y se mueren. Entonces el ácido físico manda a dormir a las yemas, manda a dormir a las semillas, detiene todo proceso de crecimiento a nivel de las plantas. ¿Para qué? Para poder aprovechar las reservas mientras dura el crudo invierno, ¿bien? Induce la caída de los frutos y las hojas, sobre todo de las hojas, ¿bien? Ustedes van a ver que poco a poco, a medida que va pasando el otoño, las hojas se van cayendo y se vuelve un árbol completamente pelado, ¿bien? Únicamente las ramas. En aquellos árboles que no pierden hojas, el ácido abscísico regula el cierre de los estomas para que a nivel de los estomas no se pierda vapor de agua porque la planta va a usar sus reservas de agua a nivel de las vacuolas, ¿bien? Entonces, prepara a la planta para poder sobrevivir el invierno. A nivel del invierno no hay mucha luz solar, no hay mucha agua, procesos fotosintéticos van a estar muy limitados, las hojas no son necesarias. Las hojas se mantienen verdes porque siempre están renovando sus células y eso implica un gasto energético. Entonces, como no las requerimos, ya dejamos de renovarlas, se forma un absceso, la hoja cae. Bien, si el invierno se vuelve muy crudo, ya no podemos mantener a las ramas tampoco, las ramas empiezan a caer. ¿Quién sobrevive hasta el final? La raíz. Bien, una vez que pasa el invierno, ¿cómo se llama esa estación? Después del invierno, chicos, ¿qué sigue? Por si acaso, cultura general. Llega la primavera. Bien, a nivel de la primavera, poco a poco empieza a aumentar los niveles de agua y las raíces detectan eso. Activan a sus células meristemáticas gracias a las hormonas estimuladoras, giberelinas, auxinas, citocininas, empiezan a desarrollar todas las estructuras de la planta. Aparecen nuevas hojas. Por eso que nosotros relacionamos a la primavera con el color verde. Bien, aparecen nuevas hojitas, pasa la primavera, llega el verano, ya las hojas están listas, desarrolladas, empiezan a realizar gran cantidad de fotosíntesis preparándose para el siguiente invierno. Bien, entonces las hormonas inhibidoras no son malas, no es que detengan el proceso porque quieran, sino porque es necesario para que la planta pueda sobrevivir cada temporada. Bien, junto con el ácido abscísico también vamos a encontrar la acción del etileno. El etileno es un gas para empezar, se forma en los tejidos de las espermatofitas, las plantas que tienen semillas. Este gas también participa en el gravitropismo, que es lo mismo que geotropismo, y acelera la senescencia, acelera el envejecimiento. Queremos que las hojas caigan rápido, el etileno va a estar presente ahí. Queremos que los frutos maduren rápido. Gracias al etileno, los frutos empiezan a volverse muy maduros. Pero pregunta, chicos, si por ejemplo yo he comprado unas paltitas verdes para mi desayuno, ¿bien? Y al día siguiente noto que todavía están duras, ¿qué tip casero conocen para que las paltas puedan madurar rápidamente?
¿De qué forma pueden hacer que los frutos maduren rápidamente? Sin luz, en oscuridad puede salir hongos. Envolverlos en periódico, correcto. Bien. Envolverlos. No necesariamente periódico, por si acaso. Yo sé que el periódico está muy difundido, pero basta con envolverlas. ¿Por qué? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una manzana que todavía está cruda, van a notar que poco a poco adquiere un color rojizo. Ese color indica que están madurando ciertas zonas, porque las manzanas, los frutos producen etileno, se produce en cualquier tejido. Entonces, poco a poco va madurando por ahí, va viendo que va creciendo el color rojizo, va abarcando el otro lado y ahí. Bien. Cuando se tiene el ambiente, el gas que se produce se va volatilizando, se va evaporando, pero si yo de alguna forma envuelvo al fruto dentro de periódico, dentro de una bolsa, en un recipiente cerrado, el gas se acumula, con lo que madura mucho más rápido. Bien, si ustedes guardan frutas en recipientes cerrados, van a notar cómo es que rápidamente madura. Y peor aún si aumentan la temperatura, bien, lo cual acelera el metabolismo. Ahora, este gas que está siendo producido por un fruto a medida que madura, produce más. Mientras más maduro esté, más gas produce. Y este gas también puede actuar sobre frutos aledaños, frutos que se encuentran cercanos. Por eso se dice que si tienes una manzana podrida, esta pudre al resto. Mientras que los frutos que se encuentran bastante lejos todavía no han sido, digamos, activados, porque el etileno se concentra sobre todo en estos frutos altamente maduros, los que ya se están pudriendo. Bien. ¿De qué manera nosotros podemos inhibir la acción del etileno para evitar que los frutos maduren contratiempo? Gracias a un gas también conocido como el dióxido de carbono, el CO2. El CO2, para empezar, es un gas frío que va a ralentizar los procesos metabólicos. Al momento que tú le añades, el CO2 bloquea al etileno. Y esto, por ejemplo, se utiliza cuando quieren enviar frutos a Europa, bien que no se producen muchos, entonces los envían en grandes containers en los buques, en los barcos, no en avión porque es muy pesado y sale muy caro. Dentro de esos containers van a agregar todas las frutas y llenan de gas de CO2, lo cual evita que maduren durante todo el proceso. Una vez que llegan a los mercados europeos, ahí ya facilitan el proceso de maduración y las personas lo van consumiendo. Bien. De igual manera, chicos, por ejemplo, si ustedes visitan los mercados de frutas aquí en las zonas, bien, por ejemplo, en Lima, cuando voy al mercado de frutas, voy a ver que los fruteros sobre las frutas tienen unos inciensos en forma de espiral, bien, de la marca Gallito. Esos inciensos, cuando los prenden, por un lado es para espantar a los insectos, para que no se posen en la fruta, y por otra parte genera un colchón de CO2, lo cual evita que los frutos se maduren hasta que son vendidos, bien. Entonces, ahí tienen al etileno y la forma de inhibirlos. Bien, para cerrar la parte de vegetales, bien, vamos a tener dos procesos básicos. Uno de ellos, el proceso de abscisión, y lo último, bien, a manera de resumen, este cuadrito de las fitohormonas. Entonces, para que las hojas se mantengan verdosas, es necesario la presencia de auxinas, las cuales van a ayudar a renovar el pedúnculo. Bien, hay gran cantidad de auxinas evitando que las hojas caigan. Pero cuando ya llegan las épocas feas, bien, o los niveles de auxinas descienden, el etileno acelera el envejecimiento y aquí se forma un absceso gracias al ácido abscísico. Cuando ven una hoja caída, van a notar que a nivel del pedúnculo hay un corte perfecto. Bien, el ácido abscísico ha permitido que las células que están ahí mueran, se cierren y ya no lleguen nutrientes a las hojas. Las hojas van cayendo y por acción continua del etileno se van volviendo amarillentas. Bien, típico lo que ven en otoño, que un árbol verde luego tiene hojas de color naranjito, de color amarillo, pero poco a poco van cayendo. Bien, entonces, recordando. Acción de las fitohormonas. Las giberelinas a nivel de las semillas estimulan la germinación, produciendo enzimas hidrolíticas, pero se necesita agua para activar a dichas enzimas hidrolíticas. En el resto de las estructuras de la planta, las giberelinas son las estimuladoras, inician el desarrollo de cualquier estructura, una rama, una hoja, una flor, bien, las giberelinas van a marcar, van a estimular el punto de desarrollo y las auxinas continúan con ese desarrollo. Las auxinas van a trabajar mucho más rápido si están las citocininas o citoquininas presentes, ¿bien? Para que la estructura se desarrolle en menor tiempo. El etileno bien promueve la senescencia, promueve el envejecimiento. Acuérdate que las flores también se marchitan. ¿Gracias a quién? Al etileno. Profe, entonces, si quiero que mi flor dure más, ¿le agrego CO2? Sí. Si lo encapsulas dentro de CO2, la flor va a durar más tiempo. Bien, porque va a inhibir al etileno. En el caso de los frutos, lo mismo. El etileno favorece la maduración del fruto.
Bien, en el caso de la senescencia, cuando el árbol empieza a perder las hojas y se prepara para el invierno, el etileno hace que las hojas rápidamente envejezcan para que caigan con mayor facilidad. Bien, por último tenemos al ácido abscísico, el que forma los abscesos, los cortes, bien, permitiendo que caigan los frutos, que caigan las hojas, mandando a dormir a las semillas para evitar que germinen en temporada mala. Bien, de esa manera la planta puede sobrevivir todo el año. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta antes de pasar a la parte humana? ¿Algo que no haya quedado claro con las plantas? ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos con el sistema endocrino a nivel de los humanos. Mucho cuidado con esto. El centro de control del sistema endocrino viene a ser el hipotálamo, el cual va a regular procesos como por ejemplo el balance de agua cuando tienes sed, cuando no, el sueño, la temperatura, el apetito, la presión sanguínea y también el impulso sexual. Está regulado por el hipotálamo, lo vamos a volver a ver en sistema nervioso. Bien, la glándula de control viene a ser la glándula maestra, también conocido como la hipófisis. Bien, también se le conoce con el nombre de pituitaria. ¿Y por qué es una glándula maestra o glándula de control? Porque esta glándula puede estimular a otras glándulas para que secreten sus hormonas. Bien, entonces por eso se le llama glándula maestra. Las glándulas endocrinas de forma general producen a estos mensajeros químicos conocidos como hormonas. Los mensajeros químicos son liberados directamente en torrente sanguíneo. Recuerda que las glándulas de tipo endocrinas no tienen conductos, ¿bien? Lo mandan directo a sangre. Ahí las hormonas viajan por todo el cuerpo, tienen contacto con todo tipo de tejidos, con todas las células, y aquellas células que presenten receptores que reconozcan a las hormonas se activan, alteran su funcionamiento. A esta célula se le conoce como una célula diana o célula blanco. Bien. Mientras que aquellas células que no van a tener el receptor adecuado simplemente no se activan y no serían células diana. Bien. Entonces los órganos diana o células diana son activados gracias al sistema circulatorio que va transportando todas las hormonas por el cuerpo. De manera general, ¿qué glándulas vamos a encontrar en nosotros, de arriba hacia abajo? Tenemos al hipotálamo junto con la hipófisis, bien por aquí, a la glándula pineal o también conocido como cuerpo pineal, bajamos un poco, a la altura del cuello tenemos a la tiroides junto con la paratiroides, en el pecho, en el esternón, tenemos al timo. Más abajo, a la misma altura, encontramos a las glándulas adrenales o suprarrenales que están sobre los riñones y también encontramos al páncreas, que es una glándula mixta, ya lo conocimos en la parte digestiva. Bien, seguimos bajando y nos encontramos con las glándulas gonadales. En el caso de las mujeres, lo que viene a ser los ovarios, en el caso de los varones, los testículos. Bien, son las principales glándulas endocrinas que vamos a encontrar en el cuerpo. Ahora, las hormonas que se producen tienen dos tipos de naturaleza, están sintetizados a base de dos cosas. Tenemos hormonas de naturaleza proteica, hormonas que son proteínas, y tenemos hormonas de naturalezas lipídicas, derivados de los lípidos, las esteroideas. Bien. ¿Qué ocurre con ambas? De acuerdo al tipo de hormona, si es una proteína, si es un derivado de un lípido, va a intervenir el mecanismo de acción que presentan. Ustedes saben que las células de manera externa están formados por la bicapa lipídica, son lípidos. Los lípidos no van a permitir que las proteínas ingresen. No se puede. En cambio, las hormonas esteroideas, las que son derivados de los lípidos, pueden atravesar la bicapa lipídica sin ningún problema. Profe, ¿quiénes son las hormonas esteroideas y cuáles son las proteicas? Las proteicas son un montón. Mejor te digo las esteroideas. A nivel de las esteroideas tienes a las hormonas sexuales, ¿sí? Hormonas sexuales, a los corticoides, ¿bien? Y la aldosterona. Nada más. El resto de hormonas, todas son proteínas. Pueden ser péptidos, oligopéptidos, aminos, pero son proteínas. Profe, la adrenalina, proteína. Profe, melatonina, proteína. La hormona de crecimiento, proteína. Bien, entonces simplemente acuérdate de las esteroideas. Hormonas sexuales, los corticoides, la aldosterona. Pertenecen a este grupo. Veamos de qué manera actúan. Como las proteínas no pueden atravesar la membrana lipídica, aquí llega la hormona proteica, tiene que ser reconocido de manera superficial. Van a tener un receptor en superficie y esta hormona que se acopla con el receptor se le conoce como el primer mensajero. De manera externa, de manera superficial, se va a formar el complejo hormona-receptor. Bien, cuando se acoplan. Ahí forman el complejo
hormona receptor. Este complejo hormona receptor activa a una segunda proteína que se encuentra ya dentro de la célula. No les preguntan el nombre, pero por si acaso la adenilato ciclasa. Lo que sí deben saber es que esta segunda proteína, gracias a la activación del complejo hormona receptor, gracias a la llegada del primer mensajero, va a formar un segundo mensajero en el interior de la célula. A este segundo mensajero se le conoce como el AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico. Profe, ¿tiene algo que ver con el ATP? Sí, el ATP es el de tres fosfatos, el AMP es de un solo fosfato. Bien, es una conversión del ATP en sí. Este AMP cíclico puede actuar a nivel del núcleo o puede actuar a nivel del citoplasma, donde va a buscar la formación de ARN mensajero. Bien, si el ARN no está formado, actúa a nivel del núcleo, se forma el ARN mensajero y una vez que el ARN sale, estimula los ribosomas para formar a las proteínas y estas proteínas alteran la función celular. Si el ARN ya está presente en el citoplasma, estimula los ribosomas para que formen una gran cantidad de estas proteínas, alterando la función celular. Bien, entonces la hormona ya cumplió una acción. Veamos la contraparte, hormonas esteroideas. En el caso de las hormonas esteroideas, bien, aquí llega esta hormona lipídica, atraviesa sin ningún problema la membrana, por lo que necesita un receptor interno. Primera gran diferencia, la posición de los receptores. En el caso de esteroideas, atraviesa la membrana y adentro va a estar. La pituitaria es proteica, bien, y las proteínas no atraviesan la membrana, así que tienen receptores externos. El primer mensajero es la hormona, y cuando se acopla, forma el complejo hormona receptor que activa a la proteína para formar al segundo mensajero. Bien, entonces, recapitulando. Las hormonas lipídicas atraviesan la membrana y de manera interna tienen el receptor. Ahí, de forma interna, segunda diferencia, de manera interna se forma el complejo hormona receptor. En las proteínas era afuera. Aquí está el complejo hormona receptor. Este complejo hormona receptor solamente puede actuar a nivel del núcleo, nada más. Va a hacer que una porción de ADNs que está súper enrollado se desenrolle y activa a los genes para formar un ARN mensajero. Llegan los ribosomas, forman las proteínas y la célula ya alteró su función. Bien, entonces chicos, mucho cuidado de acuerdo al tipo de hormona que te dan. Bien, si puede ser una hormona proteica, acuérdate, las proteínas no entran, no atraviesan la bicapa lipídica. Tienen que tener todo desde afuera. En cambio, los lípidos, las hormonas esteroideas, atraviesan la bicapa lipídica sin ningún problema. Van a tener al receptor de forma interna y solo activan al núcleo. No trabajan a nivel del citoplasma. Bien. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de pasar con las glándulas? ¿Todo bien? Ok. Repasen los mecanismos, ¿bien? Esta parte sí te preguntan, o te van a colocar ejemplos de una proteína y te van a poner verdadero y falso, ¿bien? Si está presente, no está presente, dónde se forma el complejo, si forma un segundo mensajero y todo eso, ¿bien? Ok. Vamos entonces con las glándulas y vamos de arriba hacia abajo, empezando con el hipotálamo y la hipófisis, ¿bien? Recuerda que la hipófisis es conocida como la glándula maestra o también llamada la pituitaria. El hipotálamo es una estructura que se encuentra aquí en la base del cerebro y colgando de él a modo de pelotitas encontramos a la hipófisis. Bien, la hipófisis bien está colgando y presenta dos zonas, bien, dos lóbulos. Uno conocido como el lóbulo anterior, el que está hacia adelante, hacia el rostro, bien para acá. Este es el lóbulo anterior de la hipófisis, también llamada la adenohipófisis. Bien, adenohipófisis. Y hacia atrás, en la parte posterior, bien, por aquí de verde, en el lóbulo posterior de la hipófisis, apuntando hacia atrás, por acá, bien, encontramos a la neurohipófisis. ¿Por qué reciben esos nombres? Se llama adenohipófisis porque es la parte del lóbulo que puede
producir sus propias hormonas, actúa como una glándula, ¿bien? De ahí el término adeno, actúa como si fuese una glándula. En cambio, la parte de la neurohipófisis, esto no se olviden, es dato, no produce ninguna hormona, almacena las hormonas producidas por el hipotálamo. Bien, el hipotálamo produce las hormonas y se las envía a través de células neurosecretoras. Bien, de ahí entra el término neuronal, porque el hipotálamo está más relacionado con la parte del sistema nervioso. Bien, entonces la adenohipófisis produce sus hormonas, son seis, y la neurohipófisis almacena las hormonas producidas por el hipotálamo que llegan a través de células neurosecretoras. Bien, únicamente son dos. Empezamos por aquí. ¿Qué hormonas almacena la neurohipófisis para luego liberarlos? Tenemos la antidiurética, ADH, antidiurética hormona, también conocida como la vasopresina. Lo vimos en la clase anterior con la parte renal. ¿Se acuerdan cuando estaban en el cine y tienen ganas de ir al baño y también tienen sed? Ahí se secreta la antidiurética y permite que la orina que está en la vejiga regrese a los túbulos renales, ¿bien? Se reabsorba el agua necesaria y la orina luego regresa a la vejiga, una orina más concentrada, ¿bien? Entonces ahí tienes la acción de la antidiurética o vasopresina. La neurohipófisis también almacena y libera a la oxitocina. La oxitocina favorece procesos de contracción. Actúa a nivel del músculo liso del útero, facilitando las labores de parto. Ayuda a que el músculo se contraiga, el músculo uterino, con lo cual el bebé puede salir más fácilmente. Pero también la oxitocina actúa a nivel de las glándulas mamarias, facilitando la contracción de estas glándulas para que puedan liberar la leche. Si ustedes, por ejemplo, han tenido un familiar que ya dio a luz, bien, digamos, el bebito todavía está pequeño, tiene sus pocos meses, van a notar que esta mamá, mientras está haciendo sus actividades, llega a un punto en que le empieza a salir leche de los senos. Y siempre se escucha, digamos, esta frase en que los senos ya están cargados y por eso se está saliendo la leche. Los senos no son como jarritas que tienen un límite y luego van a botar el resto. No, no, no. Lo que está pasando en ese momento es que la madre, de manera inconsciente, está liberando oxitocina. La oxitocina está llegando a los senos y hace que las glándulas mamarias se compriman. Entonces traen al bebé para que pueda amamantar y se aproveche la leche. ¿Ok? Entonces la oxitocina ayuda a liberar la leche, no a producirla. De eso se encarga la adenohipófisis. Bien, vamos por allá. Vamos con la adeno. Estos dos para el final. Empezamos por aquí. Hormona de crecimiento o somatotropina, la SH. La somatotropina o somatotrofina es otro nombre, bien, hormona permite que los órganos, sobre todo los huesos y los músculos, se desarrollen bastante largos, puedan crecer mucho más allá. Por ejemplo, si ustedes observan una persona alta y una persona baja, la diferencia principal es el tamaño de los huesos. Los huesos se han alargado, sobre todo a nivel del fémur, los huesos largos, y junto con los huesos, los músculos para poder mantener el movimiento. Porque si comparamos los órganos, bien, el corazón de una persona alta, una persona baja, tienen casi el mismo tamaño. El corazón, el hígado, el estómago, el riñón, profe. Entonces, ¿qué ocurre? La somatotropina actúa principalmente a nivel de huesos, bien, y músculos. Por eso que, por ejemplo, las personas que son muy altas, los huesos se estiran tanto, el llamado gigantismo, que se vuelven débiles, se vuelven frágiles. Tienden a sufrir fracturas, no pueden tener caídas graves, bien, ya que terminan en silla de ruedas o están andando con su bastoncito. En contraparte, las personas que sufren enanismo, bien, en el caso del enanismo, los huesos no se estiran tanto y los órganos quedan comprimidos porque los órganos mantienen un tamaño normal. Entonces, en ese pequeño cuerpecito, todos los órganos tienen que hacerse un espacio. Por eso que están como que medio gorditos, medio abultados, pero no es tanto la grasa, es por el espacio que necesitan los órganos para su desarrollo. Bien, entonces la somatotropina actúa principalmente a nivel de huesos y músculos, bien, permitiendo el alargamiento de estos. Luego tenemos a la prolactina, prolácteos, para producir leche, también conocida como la PRL. PR de pro, L de lácteos. Actúan sobre las glándulas mamarias y van a favorecer la producción de leche. Cuando la madre se encuentra en las últimas semanas de gestación, ya justo para dar a luz, la prolactina se empieza a liberar en gran cantidad y vas a ver cómo los pechos se empiezan a hinchar, se empiezan a llenar por la producción, por la formación de las glándulas mamarias, para que cuando el niño nazca y gracias a la oxitocina, toda la leche pueda salir y el niño lo reciba como su primer alimento. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado con la prolactina y la oxitocina. La prolactina para producir leche y la oxitocina para contracciones a nivel del útero, a nivel de las glándulas mamarias.
Luego tenemos la hormona adrenocorticotrópica, profe, qué complicado, ACTH, adreno, sobre el riñón, córtico, corteza, trópico, alteración, hormona. Es una hormona que altera la función de las glándulas suprarrenales a nivel de la corteza. Actúa sobre la glándula suprarrenal. Simplemente, adreno, adherido al riñón, córtico, corteza. Y nada más, adrenocorticotrópica, hormona estimula a que las glándulas suprarrenales a nivel de corteza liberen sus propias hormonas, llamados los corticoides, bien, de corteza. Luego tenemos la hormona tirotrofina, la TH. La tirotrofina se libera para que actúe sobre la tiroides y la tiroides pueda liberar sus propias hormonas. Entonces te das cuenta, la adenohipófisis es una glándula que estimula a otras glándulas. Estimula a la glándula tiroides, a la glándula suprarrenal, a las glándulas mamarias y también estimula a las gónadas, que lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos a la FSH, folículo estimulante, y la LH, hormona luteinizante. La FSH, ¿sobre quién actúa? ¿Sobre varones o mujeres? La FSH, ¿sobre quién actúa? ¿Sobre varones o mujeres? ¿Ambos? ¿A modo de pregunta? Ambos. Tanto FSH como la LH actúan, bien, tanto en varones como en mujeres. Los dos producimos FSH y LH. ¿Cuál era el productor de las hormonas de la neurohipófisis? El hipotálamo. Bien, el hipotálamo produce la antidiurética, produce la oxitocina y lo transporta gracias a células neurosecretoras, bien, hacia la neurohipófisis. Bien, ok. Entonces, la FSH y la LH son producidas por ambos, varón y mujer lo producen. ¿Qué significa FSH? Folículo estimulante, porque eso es lo que hace a nivel de las mujeres. Bien, en base a las mujeres se han colocado los nombres. Estimula los folículos ováricos. Bien, y al momento que estimula los folículos ováricos, permite el desarrollo, la maduración de un óvulo. En el caso de los varones, bien, actúa sobre las células encargadas de producir los espermatozoides. Estimula a las células de Sertoli. Bien, estas células Sertoli generan los espermatozoides. Bien, ahí está. Entonces, en resumen, ¿qué hace la FSH? Bien, permite la formación de gametos. Permite formar los óvulos, permite formar los espermatozoides. Bien. Una vez que los óvulos son liberados por el folículo se convierte en el cuerpo lúteo. Lo vamos a ver en reproducción. Bien. Este cuerpo lúteo es ahí donde actúa la hormona luteinizante del cuerpo lúteo. Tenemos a la LH, hormona luteinizante. Entonces, estimula al cuerpo lúteo, ¿bien? Que está presente en las mujeres. ¿Para qué? Para que liberen las hormonas femeninas, los llamados estrógenos. En el caso de los varones, estimula a las células de Leydig para que liberen la testosterona. Bien, en otras palabras, la hormona luteinizante va a permitir la formación de hormonas sexuales. Estrógenos en las mujeres, ahí está la progesterona, el estradiol, testosterona en los varones. Bien, entonces chicos, no se olviden estas funciones, bien, cuanto a la FSH y a la LH, y no las confundan, acuérdate del nombre, folículo estimulante, estimula los folículos ováricos, y que se produce los óvulos, en los varones, espermatozoides, hormona luteinizante, estimula el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo produce hormonas sexuales femeninas, los estrógenos, y en los varones, pues, la testosterona. Bien, tampoco te equivoques con las células de Sertoli y las células de Leydig. Ahí sí un poquito de memoria. Bien. Entonces, chicos, eso es lo que nosotros vamos a tener a nivel del hipotálamo y la hipófisis, la glándula maestra o pituitaria. Cualquier duda, consulta, chicos, activan el micro o lo ponen en la barra de chat, bien, yo estoy leyendo de rato en rato, y continúo para que no nos gane el tiempo. Bien. Entonces, seguimos bajando y pasamos, bien, de lo que viene a ser hipotálamo y la hipófisis, un poquito cerca, a la glándula o cuerpo pineal. Bien, que se encuentra por aquí, bastante cerca. Entonces, aquí ubicamos a la glándula o cuerpo pineal. Bien, aquí está la hipófisis, pueden ver, a manera de lóbulo.
La glándula o cuerpo pineal también se le conoce como la epífisis y produce una hormona llamada la melatonina. No te ocurra confundirlo con la melanina, que es la que te da color a la piel. Bien, es melatonina. La actividad de esta glándula es modulada por la luz. Cuando hay poca luz en ausencia de luz, aumenta, sube la producción de melatonina. Y cuando hay presencia de luz, se detiene, con lo que poco a poco disminuye bien los niveles de melatonina. ¿Y qué hace la melatonina? A medida que va oscureciendo, bien va cayendo el sol, poco a poco se hace oscuro, bien, la melatonina va en aumento y esto induce el sueño. Pero ya por ahí en la madrugada empieza a aclarar un poco la luz, profe, pero estoy dormido, no me doy cuenta. Tu cerebro no está traduciendo lo que viene a ser la parte visual, pero el resto de estructuras pueden sentir esos cambios de luz. Tú con los ojos cerrados pasas la mano y vas a notar diferencias de la intensidad de luz. Entonces, poco a poco va llegando la luz y el cuerpo pineal deja de producir melatonina, con lo cual esta disminuye y el cuerpo despierta. Bien, entonces, ¿en qué ayuda estos procesos? Número uno, regula los ciclos reproductores estacionales, los llamados ritmos circadianos. Quizás tú no lo notas, pero día a día, bien, la cantidad de horas luz, horas oscuridad va cambiando. Tú lo vas a notar directamente entre verano e invierno, ahí, bien, en los extremos. En verano vas a ver que hay luz hasta las 7, 8 de la noche y que ya a las 4 o 5 de la mañana está saliendo el sol. Bien, hay muchas horas de luz. En invierno, en otra parte, a las 5 o 6 de la tarde ya está oscureciendo y recién a las 7 8 de la mañana sale la luz. Hay cambios en cuanto a las horas de luz y oscuridad y gracias a la melatonina nosotros podemos regularnos. En inviernos dormimos más, en veranos dormimos menos. Bien, en el caso de los animales les permite saber en qué estación se encuentran y de acuerdo a eso reproducirse, de acuerdo a eso hibernar, bien poder migrar. También la melatonina induce la vigilia y el sueño cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos. Quizás has escuchado por parte de tus abuelitos, bien por parte de tus padres y que han vivido en el campo, en la sierra, que ellos ya eso de las 7, 8 de la noche ya se iban a acostar, no como aquí en la capital, no como en las ciudades, que hasta las 10, 11 de la noche están despiertos. Se iban a acostar a esa hora porque no tenían luz de noche, bien eran pueblitos alejados. Entonces ya no hay luz, la melatonina se empieza a producir en gran cantidad e induce sueño. ¿Y por qué madrugaban? ¿Por qué se levantaban? Porque ya estaban bien descansados y porque el sol salía muy temprano y rápidamente la melatonina deja de producirse y te despiertas. Bien. Permite adaptarte a las estaciones, ya te expliqué. Previene enfermedades cardíacas y degenerativas. Mientras ustedes duermen, bien el corazón que está trabajando todo el día empieza a ser reparado. Cuando ustedes, por ejemplo, han pasado una amanecida, quizás por un 15 años, una fiesta o estudiando por un examen, van a notar que después de un día de no dormir, tienen ojeras, les salen unas bolsas, aparecen unas patas de gallo, arrugas, el rostro se ve demacrado, pero una buena noche de sueño y todo eso se rejuvenece por acción de la melatonina. Bien, estimula el sistema inmune. ¿Te acuerdas? Duerme un poquito más para que veas cómo se te va. ¿Te acuerdas cuando venías enfermo a casa? Bien, estabas ahí con fiebre, con tos, un poco de cólicos. Te ibas a dormir y te levantabas temprano. Bien, te levantabas ya todo curadito. Profe, magia. No. Gracias a que duermes, el sistema inmune se ve sobreactivado y empieza a repasar todo el cuerpo. Si hay una infección, hay un daño, empiezan a curar, empiezan a atacar bacterias, virus y también tus células dañadas se regeneran. Bien, la melatonina también alivia y protege los efectos negativos del estrés. ¿Te acuerdas cuando te quedabas llorando toda la noche? Te dormías y te levantabas más tranquilo. Quizás no lo recuerdes, pero lo has notado en los bebés. Los bebés cuando están muy aburridos, muy estresados, muy molestos, lloran y lloran hasta que se quedan dormidos. Una vez que se duermen, se levantan y están más tranquilos, más risueños, porque la melatonina bien evita, bien protege esos efectos negativos del estrés. Entonces, muy importante que el cuerpo o glándula pineal funcione correctamente. De forma general, chicos, las glándulas, bien de por sí, cuando son alteradas en sus funciones, hacen una de dos. O dejan de trabajar o trabajan en exceso. A nivel de la pubertad, ¿cómo interviene? Pues acuérdate que en la pubertad tienes bastantes cambios hormonales, no solamente con la melatonina que va a intentar regular tus ciclos de horas luz, horas oscuridad, sino también que tienes formaciones de nuevas células. Si eres varón, eres mujer, tienes cambios físicos y gracias a que duermes correctamente, las células pueden generarse y regenerarse de manera correcta. Bien, si una persona no duerme correctamente, va a tener bajones en cuanto a la producción de ciertas hormonas, sobre todo las sexuales. Así que mucho cuidado con la falta de sueño. Entonces, a lo que iba.
Cuando nosotros dañamos una glándula de manera general, esta o trabaja en exceso, produce demasiadas hormonas o deja de producirlas. Bien, hace una de dos. Y nosotros a la glándula pineal, sobre todo ustedes, bien gracias al desarrollo tecnológico, la están dañando continuamente. ¿Cómo se llama ese aparatito que emite bastante luz y que ustedes se llevan a la cama a la hora de dormir? ¿Cómo se llama ese pequeño aparatito que les permite ver TikToks a cada rato? Los celulares. ¿Se han dado cuenta que cuando están que se mueren de sueño, se van a la cama a dormir todo oscurito, prenden el celular y se les va el sueño? Pueden pasar 1, 2, 3 horas y no tienen sueño. ¿Por qué? Por la cantidad de luz que están recibiendo por parte de las pantallas. Ya básicamente por agotamiento te quedas dormido o cuando se te acaba la batería. Entonces, poco a poco el cuerpo pineal empieza a ser dañado. ¿En qué momento vas a sentir, digamos, el daño? Cuando ya eres un adulto, cuando ya tienes cierta edad. Ahí vas a notar que si el cuerpo pineal produce demasiada melatonina, induce mucho el sueño, estás con somnolencia todo el día, te duermes a cada rato. Por el contrario, si no produce melatonina, estás con insomnio, no puedes dormir correctamente. Bien, entonces mucho cuidado con las alteraciones que se hacen a niveles glandulares porque pueden estos generar consecuencias a largo plazo. Bien, en el caso de la melatonina, pues es como que el cuerpo pineal tiende a aguantar muy bien, pero no lo lleven al exceso. Quien no te aguanta muy bien, bajamos un poco, es la tiroides. Mucho cuidado con esto. Bien, seguimos bajando y a nivel del cuello encontramos la tiroides y la paratiroides. Entonces, la tiroides es una glándula que tiene una forma de michi, se encuentra en el cuello, bien, michi o corbatín, ahí, sobre la tráquea. Y sobre él vamos a encontrar cuatro cuerpos celulares, cuatro agrupaciones que vienen a ser la paratiroides, acá. Bien, ahí. Entonces, la glándula tiroides para un correcto funcionamiento, bien, no necesita que duermas, necesita que tú consumas yodo. Necesitas siempre tener los niveles adecuados de yodo. ¿Y nosotros dónde conseguimos yodo? En la sal, principalmente en la sal yodada. La sal de forma natural, la que viene en el mar, la que sale del mar, la que sale de las minas, no tiene yodo, sino que en el proceso donde la están puliendo, la están limpiando, ahí le agregan yodo para que ustedes puedan, digamos, consumir la sal. Bien, una tiroides correctamente, mejor dicho, una tiroides que funciona de manera adecuada, produce una hormona conocida como la tiroxina. Esta tiroxina estimula el crecimiento en mamíferos jóvenes, los púbers, y controla la velocidad del metabolismo. Bien hace que tus metabolismos, la adquisición de materia y conversión en energía, sea de la manera adecuada. Pero ¿qué pasa cuando la persona no consume yodo? ¿Qué pasa cuando alteramos la tiroides? Te repito, hace una de dos. O deja de trabajar o empieza a trabajar en exceso. Cuando la tiroides se ve alterada, bien, y deja de trabajar, digamos, trabaja menos de lo normal, a eso se le conoce como hipotiroidismo. Hipo por debajo de lo que normalmente trabaja. El hipotiroidismo se manifiesta con el bocio, que es una inflamación de la glándula tiroides. Lo pueden ver por aquí. Pareces un pelícano con el cuello todo hinchado. Y también genera mixedema o cretinismo. ¿Qué es eso? ¿Has escuchado de los cretinos? Mixedema o cretinismo es un retraso físico y mental. Mixedema en jóvenes, cretinos en adultos. Bien, te genera retrasos físicos y también mentales. Por el contrario, si la tiroides empieza a trabajar en exceso, a eso se le conoce como hipertiroidismo. El hipotiroidismo se ve con la presencia del bocio, bien, se inflama. El hipertiroidismo, bien, se ve mediante la exoftalmia. ¿Y qué es eso? Si tú observas los ojos de una persona de costadito, vas a ver que las cuencas oculares tienen una curvatura normal, ¿bien? Pero en el caso de la exoftalmia, esa curvatura está en punta, parece un cono, ojos medios salidos, por acción del hipertiroidismo. A su vez, genera daños a nivel del sistema nervioso, daños al corazón, la persona se vuelve irritable y puede conllevar a la muerte. Estos también alteran lo que viene a ser la velocidad del metabolismo. En un hipotiroidismo, el metabolismo se vuelve lento, la persona rápidamente engorda, sube de peso. En cambio, en un hipertiroidismo, la persona acelera su metabolismo, todo lo que come rápidamente lo transforma en energía, con lo que baja de peso bien en poco tiempo.
Por eso que algunas personas ahí en internet, sobre todo, aseguran que nosotros estamos gordos porque consumimos sal. Y cuando dejas de comer sal, bajas de peso. Por supuesto, vas a bajar de peso, pero no por la sal, por la falta de yodo, porque acabas de realizar hipertiroidismo. Bien, tener mucho cuidado porque la tiroides, una vez que se daña, es de por vida. Y el tratamiento contra la tiroides es con yodo radiactivo. Bien, para que pueda funcionar correctamente y no generes un cáncer de tiroides. Ahora, por otra parte, aparte de la tiroxina, la tiroides produce la llamada calcitonina. La calcitonina interviene en la regulación de los niveles de calcio en sangre. Yo siempre te he dicho que en sangre jamás te debe faltar calcio y tenemos hormonas que regulan los niveles de calcio. Aquí va una, la calcitonina. ¿Qué hace? Reduce los niveles de calcio en sangre y reduce el dolor óseo. Bien, ¿cómo así? Hace que los huesos absorban calcio. Bien. En contraparte, la paratiroides, bien que está por aquí abajo, formada por estos cuatro cuerpos celulares, produce una hormona llamada la paratormona, la PTH. Bien, la paratormona aumenta los niveles de calcio en sangre. Entonces, ¿de qué manera trabajan las dos hormonas? Te coloco un cuadrito aquí. Tenemos aquí abajo lo que viene a ser el tiempo, por aquí en el eje Y lo que viene a ser la concentración de calcio y este viene a ser la línea de los niveles normales de calcio. Bien, entonces tú inicias tu día, supongamos, con un nivel adecuado de calcio, que está por aquí. Bien, a medida que vas haciendo tus actividades, vas realizando movimientos musculares, procesos sinápticos, todo eso consume calcio. Los niveles de calcio descienden, se están por debajo de lo normal. En ese punto se activa la PTH, la paratormona, para aumentar los niveles de calcio. ¿De qué manera? La paratormona hace que los huesos liberen calcio a sangre, que los riñones reabsorban, filtren calcio hacia sangre y que los intestinos también absorban calcio hacia sangre. De esa manera los niveles de calcio vuelven a estar altos en sangre. Bien, estos niveles pueden sobrepasar el límite de calcio, digamos, que nuestro cuerpo necesita. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos demasiado calcio. Ahí la paratormona deja de trabajar y se activa la calcitonina para nuevamente ir reduciendo poco a poco. Bien, ¿qué hace la calcitonina? Los riñones ya no absorben calcio, ya no envían calcio a sangre. Los intestinos tampoco van a enviar calcio a sangre y los huesos, en lugar de liberar, empiezan a absorber calcio. Bien, de esa manera poco a poco se va reduciendo el calcio y por supuesto también tus propias actividades, los movimientos musculares, los procesos sinápticos necesitan calcio. Y otra vez el calcio está en las condiciones adecuadas, sigues utilizando calcio, se vuelve a reducir y nuevamente se activa la paratormona. Entonces, ambas hormonas, calcitonina y paratormona, van a mantener los niveles adecuados de calcio en sangre. Por eso, lo que uno hace, el otro lo deshace. A estas hormonas también se les clasifica como hormonas antagónicas. Bien, ahí tenemos a la tiroides y paratiroides. Bien, chicos, seguimos avanzando. Cualquier duda en el chat o activa en el micro, ningún problema. Bien. De la tiroides y paratiroides bajamos un poco más y llegamos a la parte del pecho, el esternón, muy cerca al corazón. Ahí vamos a encontrar a una glándula conocida como el timo. El timo cuando tú eres pequeño es bastante voluminoso, bastante grande, pero después de la pubertad empieza a involucionar, se hace cada vez más chiquito. Bien, ¿por qué, profe? Porque el timo produce una hormona conocida como la timosina. La timosina permite la maduración de los llamados linfocitos T. ¿Y por qué de chiquito el timo es grande? Porque necesitas bastante timosina, necesitas bastante linfocitos T. Cuando eres pequeño, tu cuerpo todavía no conoce el mundo, no conoce las enfermedades infecciosas, aquellas causadas por virus, bacterias, protozoos, helmintos. Entonces, cada vez que te vacunan, cada vez que entra algún tipo de virus, te dio sarampión, te dio una gripe, por ahí una vacuna contra la hepatitis, contra la rubiola, vas a necesitar de una gran cantidad de linfocitos T, bien para poder hacerle frente. Por ello que poco a poco tu sistema inmune se va desarrollando, va aprendiendo. Te dio una vez sarampión, ya tienes especialistas contra la sarampión. Te dio gripe, ya tienes especialistas contra la gripe. Te vacunaste contra la rubiola, contra la hepatitis A, la B, ya tienes células de defensa especializadas contra ellos. Es por eso que a medida que vas creciendo, como tu cuerpo ya conoce a estas enfermedades, ya no se requieren tantos linfocitos T. Algo que también has notado, cuando eras niño, a cada rato te enfermabas,
a cada rato ibas al hospital, tu mamá te traía fármacos, te traía inyecciones, pero cuando eres adulto, las enfermedades infecciosas son menos. Que te dé una gripe una vez al año, sarampión ya no te ha dado, otro tipo de enfermedad no te ha dado. A lo mucho tienes problemas que no son infecciosos, como por ejemplo, quizás por ahí, una ruptura de brazo, un dolor de espalda, un malestar estomacal, pero no pasa de ahí. Bien, entonces el timo, por ese motivo, es grande de pequeños para producir gran cantidad de linfocitos y ya de adulto cada vez se hace más chiquito porque ya no necesitas tantos linfocitos, ya los tienes especializados. Bien, eso es lo que hace el timo, produciendo la timosina. Bajamos un poco más a la parte media del cuerpo y hacia atrás encontramos a los riñones y sobre él a las glándulas suprarrenales. Bien, son como un par de cumulitos de grasa que están sobre cada riñón. Cuando hacemos un corte y observamos las capas, vamos a ver que estas glándulas suprarrenales están envueltas por una cápsula, bien, una especie de envoltura, y debajo de la cápsula encontramos la zona de corteza, la zona cortical. Aquí actúa la ACTH, adreno adrenal o suprarrenal, córtico de corteza, trópico hormona, que altera las funciones a nivel de la corteza. ¿Y qué se produce en la corteza? Los corticoides. Los mineralocorticoides, como la aldosterona, los glucocorticoides, como el cortisol. Bien, empezamos con los glucocorticoides. Los corticoides, como el cortisol, bien, van a actuar frente a lo que viene a ser el dolor físico, el dolor emocional, frente a lo que viene a ser el estrés. Es una hormona del estrés. Cada vez que ustedes sientan un proceso de estrés, van a secretar corticoides, bien, perdón, cortisol a nivel sanguíneo. Y esto hace, por ejemplo, que cambie ciertas sensaciones en el cuerpo, también contra el frío intenso y contra las enfermedades, ¿bien? ¿De qué manera? Si ustedes, por ejemplo, han pasado por una ruptura amorosa, en ese momento de la ruptura fue bastante, te dolió un montón, bien, sufriste, lloraste, pero vas a notar que un ratito después, en cuestión menos de una hora, tú estás en un estado neutral. Ni estás contento ni estás triste. ¿Por qué? Porque los corticoides, los glucocorticoides, han sido liberados en sangre, han frenado ese dolor emocional. Entonces te encuentras como un estado como que un poco ido, un poco neutral, pero es temporal. Empieza a comer azúcar para que te ayude, come chocolates, porque luego los corticoides bajan, los riñones los van eliminando y frente a eso otra vez te viene la carga emocional. Esto también, por ejemplo, lo habrán notado en las personas que han perdido un familiar. En el momento en que pierden al familiar es bastante el dolor que sienten, pero por ejemplo a la hora del velatorio, cuando están velando al familiar, llegan las visitas, tú ves que la familia cercana se encuentra en un estado completamente neutro, no están ni muy felices ni muy tristes. ¿Por qué? Porque hay glucocorticoides en sangre, lo cual está frenando ese dolor emocional hasta que los glucocorticoides bajan y el dolor nuevamente renace. Sobre todo esto ocurre cuando están enterrando a la persona. Ahí ya los niveles han bajado, tener agüita de azahar a la mano para controlar. También participan en el dolor físico. Cuando una persona sufre un accidente por ahí, se chocó la moto, se chocó el carro, en ese momento queda un poco aturdido, se levanta, ve tal vez que por ahí su pierna está sangrando y no siente mucho dolor, no entra en pánico, al contrario, trata más o menos de saber qué está pasando, de poder ubicarse. En ese momento llegan los médicos, paramédicos y saben que tienen que atender rápido a la persona. Una vez que bajan los glucocorticoides, el dolor va a regresar y ahí ya tiene que haberle aplicado morfina o haber sellado el sangrado para que el dolor no continúe. Bien. Sí, los chocolates ayudan. Los niveles de azúcar en sangre te ayudan también a frenar el dolor físico, el dolor emocional, por si acaso. Por eso que siempre te compran un chocolatito después de que te han madreado correazos. Bien. Luego tenemos los mineralocorticoides. Aquí encontramos a la aldosterona. Bien, la aldosterona ya lo conocimos la clase anterior a nivel de lo que viene a ser los túbulos renales. Gracias a la aldosterona podemos intercambiar sodio por potasio, sodio hacia adentro, potasio hacia afuera. Intercambiamos bicarbonato por iones hidrógeno. Bicarbonato para nosotros, iones hidrógeno hacia la orina, lo cual acidifica más la orina. Bien, entonces estos vienen a ser los corticoides. En la parte central llegamos a la médula adrenal, bien, la médula de los riñones. A nivel de la médula se produce la llamada adrenalina o también conocida como epinefrina. Bien, también lo van a encontrar con los términos noradrenalina y los términos norepinefrina.
¿Qué significa, profe? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Decir adrenalina que noradrenalina viene a ser lo mismo. La diferencia es que la adrenalina viaja por torrente sanguíneo como hormona y la noradrenalina bien se intercambia entre las células nerviosas como neurotransmisor, pero tiene la misma función. Cuando se libera adrenalina al cuerpo, aparte de activar a los órganos, se activa el sistema simpático. Ahí está la noradrenalina en la parte nerviosa, que lo vamos a discutir la siguiente semana. Bien. Entonces, la adrenalina, ¿qué hace? Cuando nosotros lo liberamos, nosotros, los seres humanos, bien, la adrenalina nos prepara para huir, para escapar, no para pelear. ¿Por qué? Porque nosotros evolutivamente siempre hemos sido organismos presa. Siempre hemos estado defendiéndonos o escapando de otros organismos. A diferencia, por ejemplo, de tu perro. Si tu perro ve que te están haciendo daño, libera adrenalina frente a la acción y el perro se prepara para luchar. El perro va a entrar con todo porque evolutivamente es un organismo cazador, es un depredador. Y esto lo notas, por ejemplo, digamos que estás ahí en el paradero esperando tu carro, bajan del bus y te apuntan con un arma para robarte. Te empiezan a robar y notas que viene un grupo de policías. Tú ya liberaste adrenalina en ese momento. Debido a la adrenalina, tu cerebro rápidamente o te peleas con ladrones o corres donde los policías. ¿Qué te dice tu instinto de supervivencia? Escapar, protegerte. La adrenalina hace eso en nosotros, nos invita a huir. Por ahí también porque se activa el instinto materno, que ya es otra cosa, que quizás algún día lo discutamos, que ahí sí tienes que proteger a los menores, a los débiles, pero principalmente es huir. Bien, ustedes cada vez que tienen miedo, una situación desconocida, estás en un cementerio 3 de la mañana, escuchas algo raro, la adrenalina, ¡pum!, te vas, escapas. Bien, ok. Entonces, ahí tenemos a las glándulas suprarrenales. A la misma altura que se encuentran las glándulas suprarrenales, hacia el frente, bien, por debajo del estómago, tenemos al páncreas. Recuerda que el páncreas viene a ser una glándula de tipo mixta, bien, localizado transversalmente en la parte posterior del abdomen, detrás del estómago. Ahí está, justo abajito. La parte hormonal del páncreas está controlada por los islotes de Langerhans, bien son agrupaciones celulares. A nivel de los islotes de Langerhans vamos a encontrar a las células alfa, las que producen glucagón. Encontramos a las células beta, las que producen insulina, y a las células delta, las que producen somatostatina. ¿De qué manera trabajan estas hormonas? La insulina y el glucagón van a trabajar directamente con el glucógeno y la glucosa. Cuando ustedes, por ejemplo, han tomado su desayuno temprano, todos esos alimentos han sido convertidos en azúcares, han sido convertidos en glucosa, y para que las células puedan capturar la glucosa y convertirlo en glucógeno, ¿bien? Correcto, regulan los niveles de azúcar, van a liberar insulina, ¿bien? Gracias a la insulina, color verde, la glucosa puede ser convertida en glucógeno. De esa manera se va absorbiendo, disminuyen los niveles de azúcar en sangre. Pero si no han tomado desayuno, si hasta el momento no han comido nada, ¿cómo es que tienen energía? Es porque se aprovechan las reservas del glucógeno, correcto, glucogenólisis, bien. Se aprovechan las reservas de glucógeno y gracias al glucagón, el glucógeno se retransforma en glucosa, bien, glucogénesis para formar glucógeno, bien, y glucogenólisis para romper el glucógeno, bien. Entonces, de esa manera ustedes pueden aprovechar el azúcar o formar el azúcar. La insulina y el glucagón también trabajan de manera antagónica. Lo que uno hace, el otro lo deshace. También se clasifican como hormonas antagónicas. Bien, y te lo coloco aquí para que no te olvides de la palabra. Profe, ¿y la somatostatina qué hace? Tomaste tu desayuno, tienes gran cantidad de azúcar en sangre, la insulina se libera, capturaste la suficiente azúcar en sangre, la somatostatina inhibe a las células beta para que ya no liberen insulina. Bien, tenías reservas de glucógeno, rompiste bastante glucógeno para formar glucosas, ya hay suficiente azúcar en sangre. La somatostatina inhibe a las células alfa para que ya no liberen glucagón. La somatostatina terminó de trabajar sobre las alfa, terminó de trabajar sobre las beta. La somatostatina inhibe a las células delta para que no liberen más somatostatina. Es una hormona reguladora, va a inhibir la liberación de las otras hormonas.
Bien, y estos procesos de insulina a glucógeno, ¿dónde existen? Perdón, de insulina y glucagón, ¿dónde se dan? A nivel del hígado, donde la glucosa se transforma en glucógeno para reserva y el glucógeno luego se transforma en glucosa para utilizarlo. Por ello, chicos, atentos por aquí, mucho cuidado con las palabras. La insulina es hipoglucemiante, reduce los niveles de azúcar en sangre. La insulina ayuda a capturar el azúcar que está en sangre y convertirlo en glucógeno, es anabólico. En cambio, el glucagón permite aumentar los niveles de azúcar en sangre a partir del glucógeno. Es hiperglucemiante. La somatostatina participa también en los procesos digestivos, regula los movimientos gástricos y la secreción endocrina, ahí, controlando a las células alfa, a las células beta y a sus propias células delta. Bien. Las células F son un punto aparte, son parte del sistema digestivo formando los polipéptidos pancreáticos, ¿bien? Que van a regular procesos digestivos. Esto no está presente dentro del sistema hormonal. Ahora, cuando el páncreas empieza a fallar, una persona corre el riesgo de generar diabetes. Profe, a mí me han dicho que tengo riesgo de diabetes y no me preocupo porque la insulina es barata y pues me aplico una dosis diaria. No, no, no. Va a depender del tipo de diabetes. Atento por aquí. Un páncreas completamente saludable produce los niveles adecuados de insulina y esta insulina va a activar un receptor, bien, a nivel de membrana. La insulina, ¿qué es? ¿Proteína u hormona? Perdón, proteína o lípido. Si tiene un receptor en membrana. Es una naturaleza proteica, correcto, es una proteína. Activa a este receptor en membrana, el cual activa a los canales de glucosa, los conocidos GLUT. Hay como 14 de ellos, la mayoría en el cerebro. Gracias a los GLUT, la glucosa ingresa de manera normal a la célula y la célula la aprovecha. Bien. La diabetes tipo 1 es la diabetes genética, la que se puede heredar, donde un páncreas no produce insulina, entonces los receptores no se activan y los GLUT no se abren. No puede capturar azúcar. Bien, entonces, ¿qué hace esta persona? Se inyecta insulina, la insulina entra a su cuerpo, activa el receptor y los GLUT trabajan normal. Bien, simplemente con sus dosis de insulina tiene una vida normal. La diabetes tipo 2 es la diabetes provocada. Malos hábitos alimenticios, malos hábitos de vida. ¿Qué hace tu páncreas? Tu páncreas produce insulina, produce de manera normal. Los receptores no reconocen a la insulina. Has ganado, ¿correcto? Has ganado resistencia a la insulina. Entonces, de nada sirve que te inyectes harta dosis de insulina porque ya los receptores no lo reciben. Bien, y al no recibirlo, no activan a los GLUT, con lo cual el azúcar no ingresa. Bien, frente a ello, ¿qué tienes que hacer? Cambios radicales en la dieta, una dieta baja de carbohidratos, bien, también mantener un ejercicio suave pero constante para que algunas células puedan ir aprovechando todo esto. Entonces, mucho cuidado con el tipo de diabetes si es que te colocan en la pregunta. Bien, en la tipo 1 es la falta de insulina, ahí sí aplica tu dosis. En la tipo 2 no se reconoce la insulina. Sí, la insulina activa al receptor, ¿bien? Y una vez que el receptor se activa, activa al canal. Es una llave, es correcto, ¿bien? Se recibe de manera externa, se genera un segundo mensajero y ¡pum! Activa los receptores, ¿bien? Entonces, eso tenemos a nivel del páncreas. Bajamos un poco más y llegamos ya a la parte final del sistema endocrino. Tenemos que llegar a la parte gonadal, ¿bien? ¿Cómo actúan las gónadas en el sistema endocrino? El hipotálamo envía una señal a la hipófisis para que libere la hormona luteinizante y folículo estimulante. Esta señal viaja en forma de hormona conocida como la GnRH. ¿Qué es eso? Gonadotropina. Gónado de gonadal, tropina de alteración. La hormona gonadotropina. Bien. Pregunta. ¿Qué lóbulo es el que libera FSH y LH? ¿Qué lóbulo de la hipófisis libera esas hormonas? La neuro, la adeno. La adenohipófisis, correcto. Bien, la gonadotropina estimula a la adenohipófisis para que libere la luteinizante y folículo estimulante. Veamos cómo actúa en varones y en mujeres. Empezamos por aquí con los varones, símbolo de Marte.
Vayan acostumbrándose para la parte genética. Bien, el símbolo de Marte para los varones. Entonces, el hipotálamo mandó la señal a la adenohipófisis y la adenohipófisis libera hormona luteinizante. Bien, cuerpo lúteo produce hormonas. En el caso de los varones, células de Leydig para producir testosterona. Folículo estimulante, folículos ováricos, produce gametos. En el caso de los varones, células de Sertoli para iniciar la espermatogénesis. Cuando la testosterona se encuentra alta, bien, los testículos producen inhibina, lo cual bloquea a la hipófisis para que ya no libere ni luteinizante ni FSH. Bien, entonces la testosterona va a estar alto, poco a poco va bajando y una vez que baja, bien, la hipófisis vuelve a liberar las dos hormonas y otra vez la testosterona empieza a aumentar. De esa manera se autorregula, se autocontrola, bien, gracias a la acción de las hormonas sexuales, la testosterona. En el caso de las mujeres, símbolo de Venus, por aquí, nuevamente se libera la gonadotropina hacia la hipófisis libera la folículo estimulante, estimula, aquí puedes ver un folículo ovárico, para que un ovocito madure, se convierta en un óvulo. Bien, una vez que el óvulo se libera, este cuerpo, este folículo, se convierte en cuerpo lúteo. Ahí encontramos a la hormona luteinizante, el cual va a permitir la formación de los estrógenos, hormonas sexuales femeninas. Cuando los estrógenos se encuentran altos, inhiben al hipotálamo para que no libere gonadotropina, inhiben a la pituitaria para que no libere hormona luteinizante. Los estrógenos están altos, poco a poco van bajando y otra vez se activa el hipotálamo, otra vez se activa la pituitaria, nuevamente envían hormona luteinizante. Y ahí. Entonces, de manera general, chicos, lo que viene a ser la hipófisis al momento que libera la hormona luteinizante, la folículo estimulante, ellos van a intentar producir sobre todo las hormonas sexuales, muy aparte de la maduración de los óvulos, testosterona, estrógenos, ¿bien? Cuando las hormonas sexuales se encuentran altas, la hipófisis detiene la liberación. Vas a tener las hormonas muy altas. Poco a poco se van degradando, el riñón lo va expulsando en la orina, empieza a bajar y cuando se encuentra bajo, la hipófisis se vuelve a activar gracias a la gonadotropina. Libera otra dosis de hormona luteinizante para producir más hormonas sexuales. ¿Bien? De esa manera te vas autorregulando. Por eso que en los varones también tienen picos hormonales. Bien, así como las mujeres tienen un ciclo menstrual regulado por las hormonas, los varones tienen picos hormonales en cuanto a la testosterona. Una testosterona baja y el varón se vuelve irritable, se vuelve muy molesto, se siente muy incómodo. Testosterona alta, se mantiene un buen humor. Te cambia todo eso, por si acaso. Bien. Bien, chicos, hasta aquí sería la parte del sistema endocrino. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta antes de pasar al sistema inmune? Profesor, disculpe, ¿podría volver a Adelante. repetir sobre la diabetes? ¿El tipo de Correcto. diabetes? Por Bien. favor, gracias. Un páncreas saludable produce insulina. Esta insulina, de manera correcta, es recibida por un receptor de membrana que tienen las células. Al momento que el receptor lo recibe, activa a un canal proteico llamado los GLUT que permiten capturar la glucosa. Bien, esto es de manera normal. Cada vez que comes va a haber azúcar en sangre y la insulina permite capturarlo. En la diabetes tipo 1 es la diabetes genética, bien que por temas genéticos la persona, su páncreas no produce insulina, es la diabetes heredable. Bien, como el páncreas no produce insulina, el receptor no recibe nada y los GLUT no se acoplan para poder capturar glucosa. Entonces, ¿qué hacen? Reciben dosis, bien, de insulina sintética. Tienen ahí sus inyecciones o sus parches de insulina. La insulina ingresa al cuerpo, activa los receptores y los GLUT capturan azúcar con normalidad. Bien. En cambio, ¿qué ocurre con la diabetes tipo 2? Una diabetes provocada, malos hábitos alimenticios, malos estilos de vida. El páncreas produce insulina, gran cantidad, de forma normal, solo que las células, sus receptores, ya no reconocen a la insulina. A esto se le conoce como resistencia a la insulina. Entonces, a esta persona, por más que le inyectes insulina, por más que les pongas parches, ya no sirve, porque los receptores no van a reconocer. Entonces, los GLUT no se activan. Frente a ello, hay otro tipo de tratamientos que viene con las dietas, cambios en el estilo de vida para que la persona por lo menos viva unos años más. Bien, ok.
Profe, ¿por qué la insulina también, por qué la diabetes también se relaciona con que las personas van perdiendo las piernas, van perdiendo las extremidades? El azúcar en sangre hace que la sangre se vuelva muy espesa y no llegue correctamente a las partes más lejanas, causando necrosis. Poco a poco el tejido va muriendo, por eso es que van amputando. Bien, las extremidades sobre todo, va generando esos problemas. Si se preguntaba. ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien, gracias. Listo. Bien, chicos, vamos con sistema inmune. Bien. El sistema inmunológico está formado directamente bien por una red compleja y vital de tanto de células inmunológicas y órganos que van a proteger al cuerpo de las infecciones. El sistema inmune responde ante infecciones, ante el ingreso de cuerpos extraños. Te rompes un brazo, el sistema inmune no tiene nada que ver. Por ahí te duele la espalda, hiciste un mal movimiento, te dislocaste algo, el sistema inmune no participa en eso. Lo hace frente a infecciones cuando cuerpos extraños entran a tu cuerpo. Bien, pueden ser virus, bacterias, protozoos, helmintos o también partículas sencillas. Pueden ser proteínas como los venenos, pueden ser metales sueltos. Esos aretes baratos, esos anillos, esos collares pueden liberar metales que atraviesan la piel y ahí el sistema inmune lo detecta como algo extraño. Bien. Los órganos del sistema inmune se denominan los órganos linfoides y ahí vamos a encontrar médula ósea. La médula ósea es la que produce a las células del sistema inmune. Estas células van a migrar hacia el timo, el vaso, donde maduran, se vuelven maduras. Y de ahí pueden agruparse dentro del timo, dentro del vaso, o dirigirse hacia los nódulos linfáticos, hacia el apéndice, hacia las placas de Peyer, las amígdalas o las adenoides. Bien, en estas zonas van a capacitarse para poder aprender a reconocer sobre qué deben defenderse. Bien, entonces se producen en médula ósea, en timo y en vaso van a madurar y luego se dirigen a otros órganos. Estos órganos linfoides afectan el crecimiento, el desarrollo y la liberación de los llamados linfocitos, ¿bien? Cierto tipo de glóbulo blanco. En el timo, los linfocitos T, en el vaso, los linfocitos B. Bien, bastante sencillo de recordar. Entonces, ¿qué hace el sistema inmunológico? Se encarga de elaborar la respuesta inmune frente a un antígeno. Esto es palabra clave. ¿Qué cosa es un antígeno? Todo cuerpo extraño que impulse, que pueda producir una respuesta inmune. Lo que te digo, virus, bacteria, protozoo o tal vez metales pesados, proteínas raras, granos de polen también. Si induce una respuesta inmune, es considerado un antígeno. Bien, entre el antígeno, genera un estímulo antigénico, es reconocido, se activa el sistema inmune y genera una respuesta inmune para destruir al antígeno. Bien, en síntesis, la inmunología ocupa el estudio del reconocimiento de lo propio, aprender qué cosa es tuyo y diferenciarlo de los cuerpos extraños. Es algo que las células de defensa tienen que aprender, sobre todo los linfocitos. Bien. Ahora, entendamos cómo trabaja el sistema inmune. A nivel del sistema inmune vamos a encontrar células y proteínas que se encargan de la defensa. Empezamos con las células. Dentro de lo que viene a ser la médula ósea, dentro de los huesos, vamos a encontrar a células madres hematopoyéticas pluri o multipotenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden formar lo que sea. Bien, estas células madre pueden formar un progenitor linfoide que va a dar origen a los llamados linfocitos, bien por aquí, o pueden generar un progenitor mieloide que da origen a las células que están presentes en sangre de forma normal. Tenemos a los mastocitos, bien, que son células cebadas, anótenlo ahí, eritrocitos, los glóbulos rojos, los megacariocitos, cuyas células van a formar a los trombocitos o también conocidos como plaquetas. Bien. Recuerda que las plaquetas o trombocitos no son células, son derivados celulares. ¿De quién? De la célula llamada megacariocito. Por otra parte, tenemos al mieloblasto. Este mieloblasto va a formar a los basófilos, eosinófilos, neutrófilos. A este grupo, si ustedes se dan cuenta que tiene gránulos en su interior, a este grupo se le conoce como los granulocitos. ¿Bien? Y estos granos que están en su interior son granos de histaminas. ¿Han escuchado el término antihistamínico? ¿Para qué se aplican los antihistamínicos? ¿Sí? ¿Para qué es? Contra las alergias, ¿cierto?
Cuando el cuerpo se empieza a inflamar, así es. Cuando, por ejemplo, entran granos de polen, bien, estos son los granulocitos, ahí lo pongo cerquita, bien, entra un grano de polen, estas células reaccionan de manera muy brusca, liberando gran cantidad de histaminas, hace que las vías se inflamen. Entonces, ahí tomas antihistamínicos y poco a poco se van desinflamando. O, por ejemplo, cuando te picó un mosquito, has visto que se levanta como un granito. ¿Por qué ocurre eso? Por la liberación de histaminas, se empieza a inflamar el tejido, bien, aplicas antihistamínicos y poco a poco regresa a la normalidad. Junto con ellos, con los granulocitos, también encontramos a los monocitos. Bien, monocitos cuando viajan en sangre, macrófagos cuando salen a los tejidos. Los monocitos también pueden dar origen a las células dendríticas o llamadas APC. APC, profe, sí, célula presentadora de antígeno. Ahorita vas a entender. Este grupo de células que tenemos por aquí, todas ellas, los granulocitos, el monocito, macrófago, las APC, vienen a ser tu primera línea de defensa celular. Cuando algo extraño entra al cuerpo, ellos van a estar como primera línea, a la cabeza, ¿bien? Primera línea de defensa celular. ¿Bien? Vamos por la otra parte. ¿Qué ocurre con los linfocitos? Los linfocitos vienen a ser dos, bien, los que están por aquí. Los linfocitos B y los linfocitos T. Junto con ellos también encontramos a las natural killer, que lo vamos a explicar al final. Las NK, natural killer. Pregunta, chicos, ¿ingresar a San Marcos es difícil? ¿Consideran que ingresar a San Marcos es difícil? Depende, si estudia o no estudia, si toman o no la universidad. ¿Saben qué cosa es difícil? Graduarte del linfocito. Graduarte del linfocito es bien difícil. ¿Por qué? Se forman a nivel de la médula ósea. Una vez que están formados, viajan al timo, los que quieran graduarse como linfocito T, viajan al vaso, los que quieran graduarse como linfocitos B. Y algo que ocurre es que solamente el 2% lo logra. ¿Qué ocurre con el resto? ¿Para el siguiente año? No. Ahorita va a ser qué le pasa al resto. Entonces, supongamos, vean en la pantalla, que esto que tengo aquí es un linfocito. Bien, quiere graduarse. Entonces, en el timo, en el vaso, ¿quién van a estar? Macrófagos. Ahí. Los macrófagos llegan, bien, y este linfocito que todavía es joven, no conoce nada del mundo, el macrófago le trae una célula propia, le trae una célula epitelial. Si el linfocito no reacciona, no lo ataca, pasó la primera prueba. Le trae una célula hepática, no lo atacó, pasó la segunda prueba. Le trae una célula muscular, no lo ataca, pasó la tercera prueba. Y así, los macrófagos van trayéndoles células de todo el cuerpo para que el linfocito vean que no ataque a nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el macrófago le trae una célula de tejido nervioso y el linfocito lo ataca? El macrófago lo elimina. Nada que en marzo, nada que en septiembre, nada que el próximo año. Lo mata en el acto, lo elimina. ¿Bien? En una, lo mata. ¿Por qué? Si este linfocito que ha reaccionado contra célula nerviosa es liberado en sangre, ¿a quién va a atacar? A células nerviosas, generando enfermedades autoinmunes. Por eso no puede ser liberado de esa manera. Si reacciona ante lo propio, lo matan. Bien, solamente el 2% logra pasar toda la prueba. Lupus, bueno, es una de ellas. Por eso, chicos, atentos por aquí, que lo primero es reconocer lo propio. Primero aprenden a saber qué cosa es lo propio. Una vez que los linfocitos se lograron graduar, bien, los linfocitos que se transformaron en linfocitos B, cuando son activados, se convierten en plasmocitos. Bien, se llaman plasmocitos o células plasmáticas. Y los plasmocitos son los encargados de producir anticuerpos. ¿Ven? Ahí. Cuando el plasmocito se activa, libera los anticuerpos. ¿Ven? Que están ahí, viajando en sangre. Bien. Cuando los linfocitos se gradúan como linfocito T, pueden escoger una de tres, por aquí. Pueden volverse linfocitos T de tipo CD4. Los TCD4 también son conocidos como los helpers o auxiliares. Pueden graduarse como linfocitos TCD8, llamados los killers, ¿bien? O citotóxicos, ¿bien? O pueden graduarse como T supresor.
Bien, que lo vamos a ver después. Entonces, el linfocito T se graduó, se convirtió en un CD4, en un CD8, pero es un linfocito que solamente conoce lo propio, no conoce todavía lo extraño. Esa es la segunda parte. Primero es conocer lo propio y luego reconocer a lo extraño. Bien, ok, entonces, para entender un proceso de infección, chicos, vamos a simular un ataque al cuerpo. ¿Contra qué quieren defenderse? ¿Contra virus o bacteria? ¿Contra qué quieren defenderse, chicos? ¿Virus o bacteria? Ambos, no escojan uno. Bacteria, virus, decidan. Bacteria. Ya, da igual, es lo mismo. Bien, el proceso es el mismo. Acá hay una célula, bacteria, virus. Vamos con un virus. Bien, está de moda el COVID. Ya. Entonces, por acá tenemos un virus. Bien, ha ingresado un virus a tu cuerpo. Cuando algo extraño entra a tu cuerpo, la primera línea de defensa celular se activa. Ah, me faltó señalar. Esta es la segunda línea de defensa celular. Bien, todo esto es la segunda línea de defensa celular. Bien. Entonces, apenas ingresó una bacteria, un virus a tu cuerpo, la primera línea de defensa celular se activa. Ellos van a estar presentes a la cabeza. Tuviste un corte, por ahí ingresó, van a tratar de controlar la infección. Si la primera línea de defensa celular logra controlar el proceso infeccioso, ahí se acabó el asunto. Y esto ocurre a cada rato. Tú todos los días te has enfrentado a virus, bacterias, protozoos y no te das cuenta porque la primera línea de defensa celular lo detiene, no genera síntomas. Entonces, ingresa el virus y ahí estos tres salen a la cabeza: neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Los neutrófilos son los más abundantes de los tres, casi el 70%, atacan de todo. Atacan virus, atacan bacterias, protozoos, helmintos, le van a todo, ¿bien? Son básicamente, digamos, cuerpo a cuerpo contra todos, por mayoría. Los eosinófilos no son tan buenos contra virus y bacterias, no son muy buenos, bien, cuerpo a cuerpo, célula a célula. Los eosinófilos son mucho más buenos, son mejores contra parásitos. Si a tu cuerpo ingresa un protozoo que es enorme contra una pequeña célula, los eosinófilos rápidamente se sobreactivan, se multiplican en número y atacan en grupo. Te comiste por ahí tu chicharroncito en la tía veneno e ingresa Ascaris lumbricoides. Los eosinófilos se activan y empiezan a atacar a los parásitos, sobre todo, ¿bien? Por eso que si tú en un examen de sangre sales con eosinófilos altos, tu cuerpo puede estar siendo parasitado, ¿bien? Puede haber presencia de parásitos o respuestas alérgicas que también están involucrados. Los basófilos no se sabe exactamente qué es lo que hacen, pero por ejemplo, cuando ocurre algo en tu barrio, siempre hay una señora, hay una tía en el balcón que llama a todos los vecinos, genera una señal de alarma. Los basófilos hacen eso. Si te das cuenta, sus histaminas son más grandes a comparación del resto. Entonces, cuando está ocurriendo algo, los basófilos liberan gran cantidad de histaminas, generan inflamación en la zona y eso atrae a las células de defensa. Bien, ahí están presentes, pero no le hacen frente a frente ni a virus, ni a bacterias, ni a nada de eso. Son los menos abundantes de los tres. Ahí también vamos a encontrar a los macrófagos y a las APC. Los macrófagos son los grandes fagocitadores. Encuentran virus, bacterias, protozoos, van a estar ahí enfrentándose cuerpo a cuerpo, fagocitándolos, destruyéndolos dentro de la célula. Bien, entonces ingresaron los virus y estos virus poco a poco van siendo destruidos, van quedando pedazos de virus por ahí. Bien, si hasta ahí la infección logra ser controlada, se acabó. Aquí no pasó nada. Tú ni te enteraste. Pero ¿qué pasa si la infección se le está yendo de las manos? Si los virus empiezan a ganar la batalla o las bacterias. Entonces tenemos que activar a la segunda línea de defensa celular. Ahí intervienen macrófagos, ahí intervienen células dendríticas. Ellos dos van a coger los pedazos que quedan bueno, del microorganismo que ha ingresado, ¿bien? Van a coger esos pedazos y estos pedazos tienen la capacidad de activar al sistema inmune. Estos pedacitos son antígenos. Bien, una vez que cogen estos pedacitos, viajan rápidamente a la zona donde se encuentran la segunda línea de defensa celular, donde timo, paso, ganglios linfáticos. Ahí. ¿Y qué hacen?
Las APC, los macrófagos, le muestran a los linfocitos maduros, aquellos que ya pasaron la prueba, saben reconocer lo propio, pero no saben reconocer a lo extraño. Si los libero así como así, pasa un virus por su costado, pasa una bacteria, no atacan. Pero una vez que estos dos activaron al linfocito B, el linfocito B libera los anticuerpos y los anticuerpos han sido fabricados para reconocer específicamente a los virus. Entonces van a ir rodeando, van a ir marcando a los virus. Los anticuerpos no degradan, no eliminan nada, solamente lo marcan. ¿Han visto cómo roban en la parada? Cuando uno te agarra del cuello y otros te roban, el anticuerpo hace lo mismo, va a cogotear al virus, llama la atención de las células de defensa y rápidamente lo destruye. Si por ahí hay un linfocito T que no ha sido activado y hay un anticuerpo que está agarrando del cuello al virus, el linfocito T sabe que si el anticuerpo marca algo, él tiene que atacarlo sin pensar y ahí también pueden ocurrir problemas. Cuando los anticuerpos no son correctamente diseñados y supongamos que este anticuerpo estaba hecho para marcar virus, pero marca vainas de mielina en las fibras del axón, llega un linfocito T, sabe que las fibras de las vainas de mielina, sabe que las células nerviosas son propias del cuerpo, reconoce como propio, pero el anticuerpo lo está marcando, el anticuerpo manda. Tiene que atacarlo, tiene que destruirlo sí o sí, y generas enfermedades autoinmunes, el Guillain-Barré, la destrucción de las vainas de mielina, ¿bien? Por tu propio sistema inmune. ¿Ok? Entonces, los linfocitos por eso no son liberados desde el inicio. Tienen que ser bien preparados para evitar enfermedades autoinmunes. ¿Bien? Ahora, cuando las APC y los macrófagos llegan al timo para activar a los linfocitos T, ahí le presentan al CD4. El CD4 es conocido como auxiliar porque rápidamente organiza a las células de defensa. Va a dirigir a las células de defensa cómo tienen que llegar a la zona de infección en el número adecuado y todas las células migran a ese punto de infección. Bien, los CD4 también van activando los CD8 que encuentran por ahí, van activando los linfocitos B. Por eso que cuando una persona tiene VIH, el SIDA, el CD4 es el que se destruye por el VIH. Por más CD8 que tenga, por más linfocitos B que presente la persona, el sistema ya es deficiente, no tienen quien los ordene. Cuando el macrófago o la APC, la célula dendrítica, activan al CD8, el CD8 no se llama killer en vano. Rápidamente se multiplica, llega a la zona gracias a las órdenes del CD4 y ataca todo aquello que haya sido marcado. En este caso, a los virus. Bien, van y destruyen al virus. Pero ojo, si el virus en ese momento muta, cambia de forma, ya no es el virus que le presentaron, los linfocitos T no hacen nada, ya no lo reconocen. Los linfocitos T tienes que enseñarles qué cosa no es tuyo, tienes que activarlos, porque si no, no pueden atacar. Bien, y ese es el problema con los virus cuando empiezan a mutar, por eso que tienes gripe a cada rato. Hay linfocitos que se prepararon para un tipo de gripe, pero te infecta otra cepa. Es diferente, tienes que pasar por todo el proceso para volver a activarlos. Bien. Ahora, en el caso de los virus y también algunas bacterias, van a atacar a las células infectándolas. Los virus sobre todo alteran la carga genética. Cuando una célula ha sido alterada, bien está siendo atacada por dentro, y en la membrana no expresa ayuda, los macrófagos, ni los granulocitos, ni los linfocitos van a poder ayudar. No se dan cuenta. Pasan por su costado, entran en contacto, es una célula, no lo ataco. Pero si la célula envía señales de alerta, envía señales de auxilio, rápidamente expresa proteínas de ayuda, los macrófagos llegan, lo fagocitan con todo, evitan que la célula sea controlada. Los linfocitos de tipo T, recuerda que los B no atacan cuerpo a cuerpo, ellos solamente liberan anticuerpos. Si llega un T CD4, ¿bien? Un helper, el helper agarra y se comunica con la célula gracias a unas proteínas, bien, conocidas como citoquinas. Bien, se comunica con la célula que te está pasando, aprende a formar interferones, bloquea la replicación viral y listo. Aquí no pasó nada. La célula toma el control, bloquea la replicación del virus y sigue con su vida. Si llega un CD8, los CD8 no se llaman killers en vano. Los CD8 entienden el mensaje, destruyen a la célula sin pensarlo. No se la van a jugar, no van a dejar que la célula bien sea tomada el control y formen nuevas partículas virales o que las bacterias aprovechen su contenido. Bien, entonces los CD4 ayudan a que las células se recuperen cuando son infectadas por dentro y los CD8 directamente los destruyen, son asesinos citotóxicos naturales. Bien.
Pero ojo, todo esto es cuando la célula pide ayuda. Pero ¿qué pasa si la célula no pide ayuda? ¿Qué hacer? ¿Simplemente que pierda el control y ya? No. En ese caso, cuando la célula no pide ayuda, ahí entran los natural killers, los asesinos naturales. Los natural killers de todo el grupo de células son las únicas capaces de poder ver, así entre comillas, poder ver el alma de las células. Pueden darse cuenta si la célula tiene la carga genética alterada. Por eso que los natural killers son muy eficientes contra infecciones virales. Son muy eficientes contra los virus, son muy eficientes contra células con carga genética alterada, células tumorales, células cancerígenas. Los natural killer van a destruir a cualquiera de las células que haya alterado su carga genética. Bien, las natural killer a su vez pueden trabajar mucho más eficientes, se pueden sobreactivar. ¿De qué manera? Adivinen. ¿Cómo podemos generar sobreactivación de natural killers? ¿De qué manera creen que las natural killer pueden trabajar con una potencia 1000 veces de lo normal? Y 1000 es poco, se sobreactivan muy fuerte. ¿Nadie? ¿Vacunas? No. La risa, el humor. ¿Profe qué? Sí, pueden googlearlo si gustan, van a encontrar varios estudios sobre activación de natural killers por efectos de la risa, por efectos del humor. Gracias al buen humor, las natural killers se sobreactivan, trabajan con una potencia 1000 veces más poderoso y pueden rápidamente eliminar procesos de infecciones virales. Pueden escanear todo el cuerpo en busca de células tumorales, células cancerígenas. Día a día a ustedes les aparecen miles de células con la carga genética alterada. Gracias a sus natural killers, todas estas células son eliminadas, no dan señal de ayuda, no dan un señal de cambio, por eso que el resto de células no lo detecta, pero las natural killers sí. Quizás conozcas o has escuchado casos de personas que han sido desahuciados con temas de cáncer, han ido, digamos, al campo, se fueron de su trabajo, cambiaron su estilo de vida, mantuvieron un buen humor y el cáncer desapareció de un momento a otro. ¿Qué pasó? Los natural killers se sobreactivaron. Bien, igual ocurrió, por ejemplo, con los temas COVID. Las personas infectadas por COVID que mantenían contacto con la familia, que mantenían un buen humor, la pasaban todo bien, tranquilos, rápidamente pudieron hacerle frente a la infección viral gracias a los natural killers. Frente a otras personas malhumoradas, muy renegonas, aisladas, las natural killers se encuentran muy deficientes. Por supuesto, también esto tiene que ver con la edad y las condiciones de vida. Cuando somos jóvenes tenemos una gran cantidad de natural killers y a medida que vamos envejeciendo, de forma general, todas las células de defensa poco a poco van disminuyendo. Por eso que en los ancianos, las personas adultas, aparecen gran cantidad de temas cancerígenos. Bien, entonces chicos, muy importante mantener un buen humor para que tus natural killers trabajen eficientemente. Bien. Ok, me disculpan un poco el desorden, chicos, pero de esta manera es como trabajan tus células de defensa. Recuerda que con la segunda línea de defensa celular se activa la sintomatología, generas cansancio. Los linfocitos no pueden estar mucho tiempo fuera. Una vez que terminó todo el proceso, los linfocitos tienen que ser recuperados hacia los centros. Ahí entran los T supresores. Regresan a los linfocitos, al timo, al vaso o a los nódulos linfáticos, a los ganglios. El resto de las células de defensa, ellas están todo el día patrullando a tu cuerpo. Bien, para más detalles, por si les interesa un poco la inmunología y todo esto, de forma bastante dinámica, este fin de semana también si tienen Netflix por si acaso, pueden ver esta serie que les dejo en el chat, bien Cell at Work. Se les explica de manera muy didáctica cómo funciona el sistema inmune y tiene una precisión enorme, bien bastante recomendado por inmunólogos. A mí me hubiese gustado conocer la serie antes de llevar inmunología en San Marcos porque sí, fue bastante duro entender todos los procesos. Bien. Listo, chicos. Entonces, estas son las células del sistema inmune. Continuamos. Al igual que tenemos a las células del sistema inmune, bien lo hemos visto por aquí, tenemos a los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, tenemos a los agranulocitos, los que no tienen granos, los monocitos, que luego son macrófagos, linfocitos, que pueden ser linfocitos B, se transforman en células plasmáticas, liberan anticuerpos, linfocitos T, que pueden ser los CD8, los citotóxicos, los killer, los CD4, los helper o auxiliares. Bien. También tenemos proteínas que son parte del sistema inmune. Ya conocimos a los anticuerpos. Bien, estos anticuerpos van a marcar directamente a los cuerpos extraños y gracias a eso el sistema inmune puede rápidamente reconocer a este cuerpo extraño y eliminarlo.
Conocimos a las citoquinas, son las proteínas que permiten comunicarse. Bien, si vienen de un linfocito, linfoquinas. Si viene de un monocito, monoquinas. Gracias a la comunicación mejoran la respuesta inmune. Nos faltaba conocer a las proteínas del complemento. Las proteínas del complemento son una serie de proteínas que están presentes en sangre y que también reconocen cuerpos extraños. Cuando ingresa una proteína del complemento, se llaman del complemento porque se complementan entre sí. Por ejemplo, este es el cuerpo de una bacteria. Ingresó la primera, junto con esa primera llega la segunda, se une a la tercera, la cuarta, la quinta y así. Van formando un canal a través del cual todo el contenido bacteriano sale. Bien, como hacerle un hueco a la pared bacteriana. Y ahí pueden ver una gran cantidad de huecos o canales que hace que todo el contenido de la célula simplemente salga y la célula muera por lisis. Esto atrae a los macrófagos que llegan y terminan todo el proceso. Bien, las proteínas de complemento están libres en sangre, reconocen un cuerpo extraño, se unen, forman un canal y por ahí sale todo el contenido. Bien, ya para finalizar la clase, bien, definir lo que viene a ser inmunidad. Entonces, la inmunidad básicamente son todos los mecanismos utilizados por el cuerpo como protección contra los microorganismos, virus, bacterias, helmintos, todo eso, y otros agentes extraños, metales libres, la presencia de venenos, entre otros. Estos mecanismos de defensa son conocidos como inmunidad innata, con la que tú naces, natural. Por ejemplo, aquí, a tu primera línea de defensa celular, ¿quién le enseñó a defenderse? Es innato, es un proceso evolutivo. Bien, han estado contigo, ellos ya saben cuál es extraño. Y también tenemos inmunidad adquirida, la que vas desarrollando en cada proceso infeccioso. Ahí tenemos a la segunda línea de defensa celular, a los linfocitos directamente. Ellos tienen que aprender a reconocer a los cuerpos, al cuerpo propio, y luego reconocer al cuerpo extraño. Bien, ellos van ganando inmunidad con el paso del tiempo. Entonces, ahí tienes la natural y la adquirida a nivel de las células. Pero aparte de las células, también tenemos otros mecanismos, otras barreras, como por ejemplo las barreras físicas de la piel que evitan que muchos microorganismos entren, las barreras químicas como las mucosas, las lágrimas, la saliva, que también le hacen frente a estos grupos bacterianos, la propia microbiota, la flora bacteriana, ¿bien? Y aquí son tres puntos. Flora bacteriana, la microbiota a nivel intestinal, las bacterias en el apéndice que también se comunican con el sistema inmune y en el caso de las señoritas, las bacterias en el conducto vaginal, ¿bien? Muy importante que estas bacterias se mantengan de manera adecuada. Si una persona tiene constantes diarreas, va perdiendo las bacterias de la microbiota del intestino y otras bacterias peligrosas bien pueden instalarse. Lo mismo ocurre con las señoritas. Si no tienen una adecuada limpieza con los jabones o los productos necesarios, pueden alterar la flora vaginal y eso permite que otras bacterias, otros hongos se asienten y generen infecciones. De manera interna tenemos a las natural killers. Estas destruyen a células extrañas, células tumorales, cancerígenas o a células infectadas, bien, o tumorales produciendo agujeros gracias a las perforinas. Las van perforando poco a poco, bien, a la célula dañada. Los interferones que van a bloquear los procesos de replicación viral. Cuando una célula es infectada, bien, con un virus, llega un CD4, se comunica y le enseña a producir interferones. De esa manera evita que el virus tome el control. Y las proteínas del complemento, bien, las cuales se van uniendo, forman un huequito y provocan la lisis del cuerpo extraño. Atraen a los macrófagos, a los fagocitos, para que terminen de limpiar todo el desastre. Bien, todo eso, chicos, nos lleva a entender de que existen dos tipos de inmunidad. Una conocida como inmunidad activa. Esta inmunidad activa se da cuando se genera memoria inmunológica. Quiere decir que tu cuerpo aprendió. ¿De qué manera? Porque tu cuerpo tiene la capacidad de desarrollar anticuerpos. La primera vez que ingresó, por ejemplo, el sarampión, tuviste que hacer todo este proceso. Activar a tu primera línea, luego activar a la segunda, ganarle la batalla y ahí ya tenías linfocitos B que producen anticuerpos contra el sarampión. Estos linfocitos B ya no están en el vaso, se han ido a los ganglios. Cuando ingresa el sarampión por segunda vez, los linfocitos B rápidamente se liberan, mandan los anticuerpos, rodean a los virus y se eliminan en un 2 por 3, con lo que ya no desarrollas toda la enfermedad. Bien, ahí ya tienes memoria inmunológica. Entonces ya tienes una memoria activa. ¿Cómo lo logras? Superando una infección, vas a desarrollar toda la enfermedad, todas las consecuencias, también te puedes quedar con las secuelas. A eso se le conoce como de forma natural o directamente por inyección de antígenos mediante la vacunación, la manera artificial.
Bien, entonces, en lugar de que entre el virus a tu cuerpo, genere todo el daño, destruya células, te mande a cama y todo eso, mejor te inyectamos los antígenos que están por aquí, que es lo mismo. Inyecta los antígenos, vienen las APC, los macrófagos, se lo llevan al timo, se lo llevan al vaso y ya tienes células especializadas contra este virus. Cuando el virus de verdad intenta entrar, ya tus células rápidamente se liberan, lo destruyen y aquí no pasó nada. Bien. Esa es la ventaja de la vacunación. No genera mortalidad y no va a dejarte secuelas. Pero si tú no quieres vacunarte, pues primero tienes que superar la infección. Recuerda que el sistema inmune no negocia con terroristas. Si los virus, bacterias no se reducen en número, el sistema inmune activa mayor cantidad de células y el cuerpo puede que no sobreviva. Simplemente te mueres. ¿Bien? La otra parte de los tipos de inmunidad viene a ser la inmunidad pasiva con efecto temporal. Aquí no hay memoria. ¿Y cómo se da? El organismo no produce los anticuerpos, recibe anticuerpos producidos por otro organismo. Por ejemplo, a través de la placenta o de la lactancia, ahí ocurre la inmunidad pasiva natural. Durante los primeros meses de vida, el sistema inmune del niño recién se está desarrollando y la madre, a través de la leche, le pasa anticuerpos. Los anticuerpos en nuestro cuerpo viven entre 4 a 5 meses. Entonces, durante esos meses, el bebé va a estar con los anticuerpos circulando por todo su sistema y si por ahí los anticuerpos encuentran algo extraño, una bacteria, un virus, lo marcan y su sistema inmune, que todavía está nuevo, reconoce al anticuerpo y destruye al organismo extraño. Bien, pero pasados los 4 o 5 meses ya no tiene los anticuerpos de mamá. Ahí se acabó la inmunidad pasiva. Tiene que formar sus propios anticuerpos. Profe, ¿por qué en lugar de pasarle anticuerpos no le mandamos de frente linfocitos B para que ya estén preparados? Porque si tú metes un linfocito B en otro cuerpo que no sea el tuyo, ese cuerpo lo va a detectar como extraño y lo va a terminar matando. Por eso no se meten células, sino estamos metiendo proteínas. Bien. Luego también tenemos de manera artificial, cuando recibes los anticuerpos producidos por otro animal. A esto se le conoce como sueros. No confundas una vacuna con un suero. Bien, las vacunas te inyectan antígenos, lo que ves por aquí, para que tu sistema inmune aprenda a defenderse. En un suero te inyectan anticuerpos. Esto no enseña a defenderse, únicamente marca a los cuerpos extraños. ¿Y qué cosa vas a recibir en un suero? Anticuerpos, por ejemplo, contra venenos. Cuando te muerde una serpiente, los venenos son proteínas tan pequeñas que al sistema inmune le cuesta reconocerlo. Bien, la primera línea de defensa celular no va a notarlo fácilmente y mientras tanto las proteínas venenosas van haciendo daño a todo el cuerpo. Es ahí donde cogen anticuerpos de otro animal, como por ejemplo los caballos, que evolutivamente han desarrollado fuertes anticuerpos. Cogen los anticuerpos del caballo y te lo inyectan a ti bajo la forma de suero. Esos anticuerpos viajan por tu sangre y rápidamente marcan a las proteínas del veneno. Ahora sí el sistema inmune lo reconoce y rápidamente lo elimina, pero no generas memoria. Bien, no desarrollas memoria. Una vez que los anticuerpos se degradan, otra vez estás expuesto a que nuevamente te muerde la serpiente y otra vez tiene que darte un nuevo suero. Bien, entonces contra venenos toxoides, bien, la antitetánica, la diftérica, veneno de serpientes, arañas. Así es temporal, porque en la pasiva solamente tú recibes anticuerpos, no estás recibiendo antígenos para que puedas formar tus propios anticuerpos. Bien, entonces mucho cuidado entre lo que es una vacuna que es preventiva y un suero que es tratamiento. Bien, si una persona ya está con la enfermedad, de nada sirve vacunarlo. Si ya te dio COVID, ya tienes COVID contra la cepa 1, de nada sirve ponerte la vacuna contra la cepa 1 porque es lo mismo te estoy metiendo, tú ya tienes al virus en el interior, solamente te estoy metiendo antígenos del virus. Básicamente, el mismo proceso. Bien, la vacuna tiene que ser preventiva. Bien, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes por su participación. Bien, en pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana. De todas formas, se los copio en la barra de chat. Bien, revisen la serie, de verdad es bastante buena en sí. Yo la he visto un par de veces, sí, sí, te explica muy bien a fondo cada proceso. Bien, listo chicos, nos vemos en la siguiente clase, cuídense un montón, almuercen bien. Muchas gracias también, señor tutor, por los minutos extra. Antígeno igual a virus mongol. Antígeno es todo aquello que
todo aquello que pueda activar al sistema inmune. Virus, bacteria, protozoo, el minto, puede ser el virus completo o parte del virus, igual la bacteria o parte de la bacteria, igual, por ejemplo, la presencia de metales, la presencia de venenos, la presencia, por ejemplo, de granos de polen. Cuando tú te colocas los aretitos, digamos esos aretes baratos, va a ser como la oreja se inflama, porque parte de los metales han entrado a tu cuerpo y tus células de defensa han liberado histaminas. Igual cuando te pones un anillo barato. Yo en consultas académicas me gustó mucho el tema de inmunología, pero yo soy ecólogo marino. Bien, lo mío es, ya van a ver mi último, a mí me toca el último tema, que tiene que ver con cambio climático. Toda esa parte es mi especialidad. Listo, chicos, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.